no es que toma una decisión equivocada. No, totalmente, totalmente. Y a partir de teoría del consumidor, capítulo 3 que ya vamos a alargar, cuando la semana que viene, ahí va a venir la curva de demanda, de hecho va a venir de la decisión racional, óptima y perfecta de un consumidor, ¿no? Que va a agarrar su ingreso y va a decir, acá es el equilibrio y me da la máxima satisfacción, ¿sí? O sea que viene lo que vamos a ver hoy, va a venir de algo que vamos a ver después ya en. Sí, está perfecto lo que planteas, sí. Así que siempre tengan presente eso, más allá después de esto que yo también voy hablando y criticamos algunas cuestiones, eso no importa, digamos, siempre entendamos la teoría y obvio que sí, tiene utilidad. Hay cosas que lo importante es saber de dónde se argumenta y qué quiere decir, y después, bueno, uno toma más o menos todo. Eso pasa en toda la facultad. Profe, una tontera, pero ¿puede poner tipo el PowerPoint así como que se vea normal? Y ahí no, ¿cómo se ve ahí? O sea, se ve bien, pero se ve como que todas las diapositivas al costado, todo lo de PowerPoint arriba. A ver, sí puedo. A ver, espérenme a ver ahí. Ahí voy. Ahí está. Ahora sí, dale, gracias por avisarme. Sí, la verdad que es cierto, no sé para qué lo tenía armado. Gracias por avisarme. Ahora ustedes pueden... está cargando ahí, está cargando todo. Sí, en realidad está configurado para la presencialidad, ¿vieron? Entonces yo voy tocando y va saliendo, está mucho mejor en realidad, para que sea más dinámico y no se vea todo, digamos. Así que bien, pero no salía de esa forma porque no lo había puesto en pantalla completa. Así que mejor por ahí. Ahí estamos, con la información perfecta. Bueno, les remarco mucho esto, más allá que hay que repasar un montón de cosas. Digo, ¿por qué? Porque va a ser a lo largo de la materia mucho de esto y siempre tenganlo presente, ¿no? Para que los ayude la luego, porque después la micro es una fracción, hace mercados, gráficos, entonces siempre, y hace los equilibrios en la cuestión, todo un punto, con una perfección. Entonces, si entendemos que atrás está toda esta cuestión y vamos empezando, vamos ganando el partido de entrada, y eso es importante para la materia, ¿sí? La información perfecta también está del lado de la oferta, ¿sí? O sea, lo van a ver en teoría de la producción. Cuando veamos la primera parcial va teoría del consumidor, va esto, teoría del consumidor y teoría de la producción. Teoría de la producción es del otro lado, del lado de la oferta también. ¿Cuál es la información perfecta? Calcula sus costos, o sea, lo calcula, encuentra el costo mínimo, que ya lo vamos a ver, encuentra los óptimos y manda al mercado de ofertas si le interesa el precio. Y si no, se va. ¿Sí? Entonces, tiene también información perfecta. La cuarta está asociada a esto que les planteé recién. Para entender un mercado competitivo, y eso hay que pensarlo, nos va a servir para el equilibrio competitivo en el segundo parcial y determinadas cuestiones del mercado competitivo, lo vamos a volver a ver con más detalle. Hay libre entrada y salida de empresas, también de consumidores, ¿no? Los consumidores, si no le interesa el precio, se va. Pero digo, para poder entenderlo del lado del vendedor, que después se ve más en mercados. Libre entrada y salida de empresas significa que el precio que esté en el mercado en un momento, se está tanteando el mercado. Si la empresa como tiene información perfecta, si le interesa, entra y lo intenta vender. Si no, se va al mercado. Se va al mercado, es más en el largo plazo, si considera que no hay ganancia en este mercado, se va a buscar ganancia a otro sector, a otra industria, a otro mercado. Cosa que no es tan fácil, ¿no? En realidad no es que levantamos un emprendimiento y nos vamos al lado así, sencillamente. Pero acá, la idea es que vos entrás y querés venderlo cuando te conviene. Atrás, van a ver más adelante, están los costos. O sea, perfecta, calcula los costos y dice, bueno, a este precio no cubro costos, así que no te lo voy a vender. No lo voy a ofertar en el mercado. ¿Sí? Así que tiene mucho más, vieron, a veces en micro, en economía 1 explicamos más simplificadamente, le metemos un poco más para que primera buena clase, digamos, si hagamos un buen pantallazo de esto, después les va a ser mucho más sencillo. Pero un ejemplo sería todo lo que pasó el año pasado con empresas que se fueron de Argentina porque no les rentaba, ¿no? Sí, pero hay que mirar un poco por detalle por el hecho de que por ahí hay mercados competitivos, ¿sí? Hay mercados con más concentración, menos concentración, no sé. Uno puede asociar alguna parte de esto, pero tiene que ver todo el contexto macro, ¿no? Nosotros estamos con unos desequilibrios macro, lamentablemente, que vienen de mucho tiempo, ¿no? Cada vez también toman decisiones por ese lado, ¿no? Por ahí cubren costos, pero la verdad que hay tantas cuestiones que cuestan como decisiones de inversión por el dólar, la inflación del 50%, determinadas cuestiones o sea, que tenemos un montón de cosas más que mirar acá cuando estamos con esos desequilibrios. Pero asocia una parte, pero no de manera tan... a ver, espérenme que leo acá.
Sí, por supuesto. Camila y muy central para poder entender todas estas perfecciones, cuando se da el equilibrio de mercado, cuando el consumidor va a ser racional y todo. O sea, la información porque también después en el final de la materia hay una discusión con la información asimétrica, una falla de mercado. Por ejemplo, en el mercado financiero. Ustedes y uno en ciencias económicas después vamos a tener una ventaja, digamos. Nosotros tomamos en estas cuestiones donde después tenemos más datos porque nosotros tenemos cuestiones financieras, análisis financieros. Entonces, lo que parece una pavada como calcular la efectiva anual o ver que el costo financiero total es la realidad de lo que te cobran, digo, eso parece una pavada. Si ustedes le preguntan a la media de la sociedad, quizás no calculan ni con ese dato, que eso sería lo elemental para empezar. Entonces, lo que quiero decir, la información perfecta tampoco existe muchas veces por el hecho de que hay determinados sectores o determinadas, y no estoy haciéndolo, no me estoy peleando con el sistema financiero del banco, estoy describiéndolo, ¿no? No te llega la información perfecta tampoco, ¿no? Tenés que buscarla un poco más con más detalle, entonces no todo el mundo, entonces tampoco, también es un gran supuesto, como decís vos muy bien, que hay que tenerlo, pero tampoco es tan sencillo y no solamente de consumidor, sino que a veces no la tenés. ¿No? El mundo financiero, que es competencia perfecta, bastante cercano, bonos, acciones, esas cuestiones. La verdad que lo que tienen, por más que uno se mueva un poco ahí, sabe algo para algo que pueda aplicar en la vida, digamos, el que tiene información perfecta es el que está ahí todos los días, para todos lados y sabe, digamos, casi perfecta y tampoco. Después lo demás no tenemos eso, en mi casualidad. Sí, Sofía, ¿qué querías preguntar? Disculpe, profe, si se dan todas las condiciones menos una, ¿sigue siendo competencia perfecta o se tienen que dar todas al mismo tiempo? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, ahí cuando plantean, en realidad, porque si no sería tan exigente que casi no existiría el mercado competitivo. Entonces, bastante cercano a que se dé en gran porcentaje en muchas de estas condiciones, te plantea que es muy cercano a lo competitivo y estas cuestiones se pueden aplicar para el análisis de ese mercado, ¿sí? Ahora, cuando ya se da una muy extrema, levanta el supuesto. Ejemplo, muchos compradores, muchos vendedores. Si el muchos vendedores del lado derecho, que yo veo la pantalla, le pongo uno, es monopolio. Entonces ya, y después cambian otras condiciones, ¿no? Más abajo también. No se puede entrar y salir rápidamente, pero digo, ya con que cambias eso, pasa a otro mercado, ¿sí? O sea, entonces tómenlo, por supuesto, para sí competitivo, exige que por lo menos todo esto se dé en un alto porcentaje, ¿no? Si rompe una muy extramamente, ya cambia de mercado. Por ejemplo, si alguien puede influir en el precio, pasa a ser mercado imperfecto, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia, o sea, el oligopolio, la competencia monopolística y el monopolio, y entonces pasa a otro lugar, ¿sí? Entonces, pero si en esto está bastante cercano, lo que quiero plantear es que el mismo libro lo toma como que si tuviésemos que ser totalmente rígidos con que se dé de manera 100% cada una, casi no existiría mercado competitivo, ¿sí? Pero si todo se da en alguna magnitud, se puede usar esto de la competencia perfecta para evaluar. Acá, espérenme que no me pasa ahí, a ver, ahí va. Ahí va bien. Lo que nosotros tenemos que ver acá, entonces, es, por supuesto, repasar en función de todos esos supuestos, que le metimos un poquito más, charlamos un poquito más para que vayan viendo como un modelo económico. Por eso lo hice ahí, ¿no? Me quedé un poco en esto, charlando, pero está muy bien, para que cuando veamos consumidor, cuando veamos producción, siempre sepamos, partimos de estos supuestos y después vamos a la teoría, ¿no? Entonces, como me preguntaban recién, entonces, a gran parte de esos supuestos hay que tenerlo para poder entender la explicación que se hizo en ese momento del tema. Entonces ayuda mucho, ¿sí? No es que me quedé bastante por ese lado. Demanda. Vamos con la demanda. ¿La demanda qué va a representar? La intención de los consumidores con respecto al precio. ¿Cuánto están dispuestos a comprar de un bien, un servicio X, en relación a los precios? ¿Sí? O sea, es la intención. Lo que te dice el modelo, que es un modelo de comportamiento. Te dice que que lo que estamos analizando es las intenciones, las disposiciones de los consumidores en función de los precios. ¿Por qué lo planteo? Porque no te está diciendo, mira, esto es un mercado, estamos analizándolo, sino te está diciendo, estamos viendo el comportamiento habitual, ¿sí? Por eso va a existir esto de que siempre cuando sube el precio me quiere demandar menos, esas cuestiones, porque está hablando del comportamiento habitual, ¿sí? Entonces,
Ahí se los puse, muestra las disposiciones acá, por supuesto, que yo lo que les escribí es mucho más sencillo que el libro, hablado así para que podamos entenderlo, que ese es el objetivo de las clases, ¿no? Entonces, disposiciones a comprar determinado bien o servicio a los distintos precios. La demanda, como puse ahí, es la disposición a la compra a los precios dados. La compra ya es la acción, por eso acá está la acción de ir a comprarlo. Digo, la demanda ya te está analizando antes la disposición en función de los precios. A veces uno igual de todos modos habla como si hubiese pasado, ¿no? Lo que quiero decir es la teoría micro te hace el modelo de comportamiento, ¿no? Te estaba diciendo algo que pasa habitualmente, entonces lo modelizaron y lo pusieron en esto que es la oferta y la demanda, que es como el primer gran modelo económico, digamos, que uno ve, digamos, que después se aplica en otras. La relación inversa, ¿no? Ustedes recuerdan, y si estamos repasándolo, ¿no? Ahora va a salir el gráfico. La curva tiene una pendiente negativa, lo que te quiere mostrar es que a medida que el precio es más alto, nosotros como consumidores estamos dispuestos a comprar menos. Eso, si ustedes lo piensan, es una realidad. No sé qué voy a hacer después. Pero sí, en una primera intención, cuando me sube el precio de un bien, mi primera intención, me dice el modelo, es, bueno, voy a tener una disposición menor a comprar. Es eso simplemente. Eso es lo único que está diciendo. Después, hay un montón de variables que entran ahí por el cual yo puedo seguir comprándolo. Puede ser que lo necesite mucho, puede ser que no haya mucha competencia, aunque si no, no fuese competencia perfecta en este caso. Lo digo, se entiende, digamos. Después en la realidad, no lo lleven tan en la realidad, vos metés muchas más variables para el análisis, ¿sí? Acá te está diciendo, tu disposición va a ser menor. Y si baja el precio, qué lindo, ¿no? Que baje un precio en nuestro país en estos tiempos, ¿no? Estamos 3%. Profe, suena fantasía eso, sinceramente. Siempre, yo en los casos cuando le pongo para analizar y lo vemos cuando vamos charlando, siempre vemos suba de precios, porque la verdad que queda un caso, salvo en teoría del consumidor, hay un caso que vemos baja de precios, eso, pero siempre, sí, lamentablemente, estamos con una inflación muy alta que por supuesto es un problema de la macroeconomía y hay que intentar solucionarlo, ¿no? Pero viene bastante estructural en Argentina, la verdad. Bueno, seguimos con micro, del macro siempre igual hay que asociarlo. Muy bien, cuando eso es lo único que me está planteando, ¿no? Cuando el precio sube, uno está dispuesto a comprar menos y algo. Cuando baja el precio, por supuesto estaría dispuesto a comprar. No está diciendo demasiado, no le exijan tanto, bien, al final la curva no dice demasiado, pero sí es algo cierto, ¿no? En el 99% de los casos que uno se muestra. A esto le llama la ley de demanda. La ley de demanda, yo les conté algo y uno ve aburrir con pensamiento, ¿no? Pensamiento económico, digamos, en un momento en ley, cuando los neoclásicos estaban teorizando la historia del pensamiento, plantearon vamos a hacerlo más exacto, más cercano a la realidad, entonces a las otras ciencias más duras, entonces se usaron la palabra, ¿no? Ley, como se da siempre, ¿no? Pero esto es una ciencia social y por más que no se dé siempre, usaron la palabra ley. De todos modos, como dijimos, es un comportamiento que uno tiene en un primer momento, cuando sube el precio, quiere comprar menos, está dispuesto, y al revés, está bien, bueno, lo dejaba ley de demanda, ¿sí? La ley de demanda te muestra esa inversa, ¿no? Entre el precio más alto, menor cantidad que quiero demandar, y lo contrario. Gráfico, la curva de demanda, como dijimos acá, le pongo un gráfico así hecho por mí, así más sencillo, digamos, para entenderlo. Lo que les quiero plantear es, bueno, le decimos curva, en economía le hacemos recta, para complicarlo, pero digo, no importa, porque lo relevante ahí es que muestre esa relación que dijimos recién, ¿no? ¿Por qué la curva de demanda tiene esa pendiente? Porque, bueno, si el precio fuese 50, esto es el momento inicial de equilibrio, lo que yo pudiese poner ahí, no sé, tiré cualquiera, ¿no? 50 pesos no queda casi nada. 50 pesos, pero 50, tocas la curva de demanda acá y te da la disposición en este mercado, va a haber una región, en un lugar, un mercado, ¿no? Un mercado depende, a veces geográfico, a veces mundial, depende del bien. Acá está haciendo una generalización. Si ponemos que a 50, tenemos la estimación que quieren
Bueno, ahí estamos, ¿sí? Seguimos, ahí se los comparto. Recuerden que estamos repasando, digamos, si vamos un poco más rápido, digamos, estamos explicando oferta y demanda, ¿no? Entonces, cualquier cuestión, después lo seguimos charlando, digamos, mírenlo, pásenlo del segundo capítulo, digamos, no les voy a explicar después así, digamos, vamos un poco más tranquilo, con teoría del consumidor, de la producción, porque ya son los temas más específicos de micro, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un Perdón, poco se me cayó la llamada, perdón. una parte de repaso, ¿no? Por supuesto que no se tienen que acordar de manera perfecta de las cuestiones, por eso les digo, pues mírenlo cualquier cosa, digamos, pero otra vez no lo tomen como que lo estamos, porque tenemos que repasar varios temas, por eso vamos así como mirando rápido esos puntos, ¿no? Bueno, entonces lo que les planteé que, bueno, la pendiente de la curva que sea así, lo que me quiere mostrar es esto, ¿no? Por ejemplo, acá, eso puede ser un precio estimado ahí 70, ¿no? Por tirar algo, vos tocas ahí y esto baja, ¿no? Entonces acá viene la ley de demanda, ¿no? Entonces dice, a un mayor precio, uno está dispuesto, recuerden que es un modelo de comportamiento, a demandar menos unidades. ¿Sí? Una cuestión mental que cualquiera de nosotros tendría, ¿no? Un bien que consumo habitualmente, sube el precio, no sé qué voy a hacer, pero mi disposición seguramente va a ser intentar comprar menos. Ahí en el paréntesis, porque tengo posibilidad de sustituirlo con otro, porque tengo, entonces en ese caso, y porque te dice, hay algo que se llama efecto ingreso también, si subiría el precio, vos decís, bueno, yo ya estoy gastando mi ingreso, entonces por ahí tengo menos poder adquisitivo, entonces voy a tener que dejar de consumir. Pero bueno, porque tiene como esos dos puntos adentro, el más fácil de ver es que vas a buscar un sustituto, un competitivo que pueda hacer. ¿Sí? O sea, tiene eso en el fondo. Y por supuesto, entonces por eso tiene esta que se llama pendiente negativa, ¿no? Ahí tenés pendiente negativa y la demanda te muestra la relación inversa entre el precio de mercado y la cantidad de demanda. Recuerden que es un mercado de competencia perfecta con todo los supuestos que charlamos, ¿no? Entonces, repasamos, la curva de demanda tiene pendiente negativa, la ley de demanda te dice que a mayor precio está dispuesto a comprar menos cantidad y lo ¿sí? Entonces, eso era la curva de demanda que vimos en Economía 1. Por supuesto que lo que está haciendo es, cuando yo llego a esa conclusión que les dije recién, lo que estamos suponiendo, otro supuesto más, tiene supuesto por todos lados, el supuesto es que hay otras variables que repercuten en la decisión de consumo, pero que en ese momento están constantes. Yo no tomo una decisión solo con el precio del mercado, aunque por eso está en el modelo, está dibujado en el eje Y. ¿Por qué? Porque es una variable endógena. Las dos que son cantidad demandada y precio, eso vamos repasando estas cosas matemáticas, digamos, se llaman endógenas. ¿Por qué? Endógena viene de algo de adentro, exógeno de afuera. Endógeno significa que son las dos más importantes. Por eso las pone en el modelo, están representadas concretamente en los ejes. Entonces, cuando nosotros dibujamos la curva de demanda, estamos suponiendo que las otras variables que veíamos en Economía 1, que es el ingreso del consumidor, el precio de la competencia, que se llaman sustitutos, complementario es algo que van juntos. Por ejemplo, un auto con determinada nafta. No hay que hacerse la idea de, por supuesto, un auto que usa determinada nafta. Pero se entiende que los autos en general usan combustible. Entonces, se complementan en el mercado. La demanda de suba o baja de autos va a ser subir o bajar la nafta, ¿no? Eso cuando uno lo mide pasa, ¿no? Eso se llaman complementarios, ahora lo repasamos. Y después, las preferencias del consumidor. Bueno, la cuestión es que en un primer momento hay 5 variables más que uno mira para ver qué pasa con la cantidad que quiere demandar o la demanda. Pero Juan, cuando lo dibuja... Sí, te escucho. Eso de poner al resto de las variables constantes se llama ceteris paribus, ¿no? Exactamente. Esa es como la cláusula que se usa la palabra ceteris paribus como para decir todo lo demás constante, ¿no? Sería. Perfecto. Gracias. De nada, siempre vamos moviendo de a una. O sea, nosotros cuando queremos analizar qué pasa, cuando sube el ingreso del consumidor, por ejemplo, segunda variable, uno estaría suponiendo que ahora la que deja constante es ese precio que se ve en el EGI, ¿sí? Entonces mueve ingreso y deja constante el precio y deja todas las otras. Cuando quiere ver precio sustituto, deja constante ingreso del consumidor, deja constante precio y todas las demás, y mueve eso y llega a la conclusión, ¿sí? Lo hace más lineal, ¿no? Dice, mueve una variable y veo qué pasa con la demanda. Y así va moviendo de a una variable, ¿sí? Acá, ¿cuáles serían las variables? Aunque el libro también hace un repaso, no mete todas las variables, ¿sí? Pero yo acá les quiero, hacemos un pequeño comentario, que algunas las vamos a usar. Me voy para pasar. Me tardo para pasar, pero no es que...
Bueno, ahí mientras pasa, si no me quiere pasar, ahí voy. Fíjense que las otras variables que repercuten en la demanda, básicamente son estas, ¿no? Ahí voy. Perdón, no, lento ahí, pero debe ser internet mío o la cosa. A ver, ¿qué pasa ahí? Ahí está, eso quedó viejo. Funciones de demanda. Juan, perdón, pero una consulta. Sí. Esto de las variables constantes es solamente en el modelo de competencia perfecta, ¿no? Claro, sí, es el modelo de competencia perfecta, aunque la teoría muchas veces hace dejar más constante algunas cuestiones y mueve solo de a una para llegar a la conclusión. A veces uno lo hace. Saben que esa cláusula uno lo hace un poco, no ha llevado al extremo de esta manera, mover una en conclusión, porque también después a veces suceden discusiones que vieron que macroeconómicas, algo donde se linealiza también, ¿no? Se dice esto pasa, llega a tal conclusión, y entonces ya está solucionado el problema y después es un lío, ¿no? La macroeconomía tiene un montón de interrelaciones variables. Entonces hay que usarlo bien, ¿no? Pero quiero decir, a veces nosotros aplicás eso de las variables relativamente constantes. Miren, les voy a dar un ejemplo de la vida real. Nosotros nos juntamos a las 11, ¿no? Ahora no estamos yendo presencial, pero estamos yendo por Zoom, y entonces sabemos que a las 11:05 nos conectamos. Uno está suponiendo que técnicamente tienen ustedes, y en mi caso, las variables relativamente constantes, las otras que se te pueden mover en la vida, ¿no? Que puede no haber internet, que puede cortarse la luz, que puede pasarte, ojalá que no, algo te llaman y tenés que moverte por otra cuestión. Entonces, se supone que cuando decimos conclusión, nos vamos a juntar a las 11, o lo hago más autorreferencial, digo, yo voy a estar con ustedes a las 11, supongo que lo demás que se me puede mover, que en la vida se te mueven un montón de variables, en ese momento van a estar relativamente estables, ¿no? Yo voy a tener una estabilidad en términos de que sé que a las 11 lo tengo libre, que voy a tener luz, que voy a tener internet, y eso va a quedar así. Si cambia una de esas condiciones, por ahí la conclusión no es que vamos a juntarnos, porque se va a cortar y vamos a tener que levantar la clase. Fíjense, miren lo que les quiero decir, esto parece una pavada, pero digo, uno deja más o menos constante. Si a vos se te mueven 3, 4 variables en ese momento, es probable que a las 11 no nos juntemos. Si te pasa algo o se te mueve algo. Lo demás más o menos anda constante. Digo, para llevar esa cláusula muy rígida, digo, uno no se pone a pensar esto, pero un poco lo hace. Sí, a mí justo me pasó eso hoy, que tenía una clase de administración antes y entré un poquito más tarde por esa razón, así sí, es aplicable. Bueno, no te pasó la cláusula de lo demás constante, ¿vieron? Ni eso, lamentablemente, la actualidad puede pasar un par de veces en el cuatrimestre, ¿no? Eso de avisar, bueno, lamentablemente no hay internet, o lo están arreglando, o se te corta la luz, entonces, eso se supone que está constante, digamos, vas a tener internet. Hay energía eléctrica en ese momento, eso significa constante, está ahí, digamos, no te está llegando a cambiar la conclusión, ¿sí? Así que bueno, lo relacionamos con algo de la vida y lo forzamos y tenemos un modelo para meterlo, pero sí sirve para entender de que no es tan loco, digamos, que lo hace la inflación, que lo lleva al extremo, ¿sí? Precio del propio bien. ¿Por qué le ponemos PX? Bueno, en eso porque es simplemente una nomenclatura mía, digamos, ¿no? Pero porque estás analizando bienes o servicios, 1X, porque estás haciendo una generalización del comportamiento, no es lo mismo un auto de lujo que un alimento, ¿no? Pero en esto del comportamiento del consumidor con la demanda, sí. Entonces ponemos X, porque después hay que analizar todo con más detalle, ¿no? La segunda es el ingreso del consumidor, o el ingreso al consumidor, cuando uno mira la demanda individual dice el consumidor, y después cuando ve la de mercado dice los consumidores, digamos. Uno va hablando a veces como de uno, en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, porque después la demanda del mercado es la sumatoria de las individualidades. Ojo con eso para la macro, para la discusión de la vida, porque no sé si están así, pero digamos, sí, acá lo hace esto, entonces uno va hablando como el mercado, ¿no? Por supuesto que también lo podés explicar de a una persona, no cambia la conclusión, podría decir el ingreso del consumidor o el ingreso de los consumidores. El precio de un bien sustituto en el mercado, algo que compite con el que estoy analizando. Precio de un bien sustituto, perdón, sí, lo dije bien, complementario, sería esto que les dije. Nafta y un auto, café y azúcar, suponiendo otra vez que no tomás con otra cosa. Eso después es subjetivo del consumidor, ¿no? Porque se entiende, café, azúcar, café edulcorante o lo que les guste tomar. Hay uno que me gusta mucho más, que es Fernet y Coca, digamos, mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante, para dar como ejemplo, digamos, se complementan, ¿no? Como van en conjunto, si cae la demanda de Fernet, bueno, la Coca se vende por 10.000, por muchas cosas en el mercado mundial, pero quiero decir, en una región va a caer un poco la demanda, poco por lo menos. ¿Sí? Sí, profe, tengo una duda que me quedó del cuatrimestre pasado. Yo tuve administración y en un momento tocamos el tema de los bienes sustitutos. Y en el CBC yo
había visto que perfectamente un bien sustituto podía ser Manaos por Coca-Cola, por ejemplo, hablando de marcas. Y en esta cátedra de administración me corrigieron y me dijeron que no sería eso un sustituto, sino sería, por ejemplo, un agua saborizada de Coca-Cola, o sea, sea del mismo gusto, digamos, pero no el mismo producto. No sé cómo sería entonces un bien sustituto, si el tema de marcas o el tema de que sean sustitutos pero no iguales. No, lo que pasa es que está muy bien lo que te planteó, lo está analizando ya el mercado un poco más específico, ¿no? Cuando uno ve realmente la curva de demanda, está planteando algo que compita en el mercado con lo otro. Lo hace más simplificado acá la teoría micro porque no se mete a discutir específicamente ahí. Después, si ya siendo administración y ya lo mirás, tiene razón, lo mirás con un poco más de detalle. Acá podrías plantear cualquier cuestión que compita con el otro. Yo igual se plantearía, para hacerlo un poco más real, si fuesen sustitutos, porque fíjate que habría que ver, es diferente en las regiones, los países, entonces uno hace como un comentario sustituto, yo diría Coca-Pepsi más para la competencia, digamos, para que quede un poco más claro que el consumidor es más o menos indiferente, digamos, a la Coca y la Pepsi, te puede gustar o no, digamos, después cada uno, pero más o menos si sube el precio de la Coca y Pepsi quedó ahí más bajo, cosa que no pasa igual, pero si pasara, y por ahí lo sustituís, es probable que te dé más o menos lo mismo. Ahora la otra ya tiene otros datos, ¿no? Porque ya no sé si está más barato la otra gaseosa de segunda marca, si voy a ir ahí. Pero bueno, en ese caso sería un sustituto. Por ejemplo, la Cuniton, acá, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, Cuniton es un sustituto de la Coca-Cola. Sería un bien sustituto. Por eso digo, hay que analizar, ahí le están metiendo al mercado la cuestión geográfica, la cuestión, entonces, por eso cuando uno lo mire con más detalle, lo puede tomar si le pone esas ideas como para entendiendo de que es en una región, en una cuestión, ¿no? Lo que les quiero decir para la conclusión, no quedarnos acá tanto, es, bueno, después por supuesto en la administración está bien después y en cualquier mercado ver todo con más detalle y analizar, pero acá después vamos para la charla, vamos haciendo que sea competitivo, ¿sí? Y después se usa esta herramienta para analizar cuando yo tenga que analizar ese mercado. Esa sería la lógica, ¿sí? Para que no se queden con eso. Precio de un bien complementario, como les planteé, algo que van en conjunto. Después, el gusto de los consumidores, le ponemos la palabra gustos, o bien técnicamente en micro se llama preferencia. Ya lo van a ver que en teoría el consumidor usa más la palabra preferencia, y tiene que ver con si el consumidor en determinados momentos del año, por ahí se puede ver de varias formas, pero también estacional, ¿no? Hay preferencias, por ejemplo, no sé, en la época más de verano de determinados bienes y servicios que en otro momento no. Entonces esa es una variable que usa el modelo para analizar. Cambio en las preferencias y los gustos con la cantidad demandada. Otra vez que recién no, te dijo, sino en términos de otra vez, es una gran simplificación, una idea y nada más. Después otra vez, cuando uno analiza el mercado de tal cuestión de servicios de vacaciones, hoteles, le meterá más variables, ¿no? Acá es un ejemplo lo de la idea de la preferencia en el verano por algo, ¿no? Porque acá explica que la curva de oferta y demanda está generalizando diferentes bienes o servicios, hace una explicación general, ¿sí? Entonces está muy bien lo que me plantearon recién, después se abre esto cuando uno lo tenga que analizar o en algo más específico. Yo iba a dar un ejemplo para lo que estaba diciendo, profe, si quiere lo digo, si no a alguno le sirve. Para que se acuerde, como un ejemplo, por ejemplo, no sé, dependiendo en invierno te gusta más comer comida caliente tipo polenta, sopas, carnes, asados, y en verano, no sé, algo más liviano. El asado juega siempre. Bueno. Sí, pero más en invierno, profe. En invierno siempre más rico, no sé. Pero comidas más livianas en verano, porque después con el calor te da mucha pesadez, no sé, ensaladas, o sea, papas fritas, cosas más ligeras. Asado más ligero, qué sé yo. Está muy bueno y cuando charlamos, viste que vos dijiste una cosa y yo planteé eso como un chiste de cosas que después por ahí no le gusta el asado a alguna de ustedes, digamos, está bueno para que después, por supuesto que uno hace generalizaciones y explicaciones y después es subjetivo, ¿no? Siempre el consumidor a la larga tiene una decisión subjetiva. Por eso también la simplificación de las variables, ¿no? Porque te está diciendo una generalización de lo que sucede, pero después cada uno toma decisiones con otros individuales y con otros con gustos, ¿no? Y con otra información y con otra cuestión. Sí.
Pero está muy bien lo que estamos charlando para que vean por qué se hace después simplificado y lineal. Esto te dice, sube, se va la curva para la derecha y listo, te lo deja ahí. Lo que te quiere decir el modelo, hasta acá te lo quiero dejar, no te quiero complicar más la vida por ahora. Es eso, ¿sí? Para que lo puedan entender, ¿sí? No quiere explicar más de lo que, no hay que exigirle más de lo que te quiere mostrar en un primer momento, nada más. Ujú. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. hola. Yo tengo una pregunta. Al ingreso promedio, el tamaño, bueno, a estas variables que acabas de dar, yo los tengo como que son factores que influyen en la demanda a un precio determinado. ¿Esto es correcto? Porque vi que puso precio del propio bien, entonces ahí me confundí. No, precio del propio bien es una variable, que es la que está dibujada en el eje Y, vamos a llamarle cero acá, cero matemáticamente, ¿no? En el eje Y. Vos tenés precio del propio bien. Cuando vos analizás ingreso del consumidor, precio del propio bien queda constante. Entonces, por eso te dice el libro, o te dice la bibliografía, veo qué pasa con el ingreso con un precio dado, porque el precio queda constante. Entonces, por eso, como voy moviendo de a una, yo primero cuando dibujo, analizo precio del propio bien y la cantidad demandada. Y las otras que están ahí, que falta esta de ahí, que falta una, tamaño de mercado, todas están constantes. Entonces yo estoy viendo qué pasa con la cantidad demandada que está en el eje X cuando cambia precio. Suponiendo que las otras 5 están constantes. Cuando cambia ingreso del consumidor, ¿por qué te dice un precio dado? Porque el precio del propio bien, que es el precio del mercado que está dibujado, ahora es el constante. Y la 3, la 4, la 5 y la 6 también está constante. Y después cuando va a la 3, queda la 1 y la 2 constante, la 5, la 4, la 5 y la 6 constante. ¿Sí? Por eso te dice un precio dado, sí, es un precio dado, porque el precio no se va a mover en ese momento. Ah, ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿influencias especiales no irían como factor? Perdón, no te escuché porque se te corta ahí un poquito. ¿Influencias especiales no va como factor? Eso depende de la bibliografía y eso, está buena tu pregunta. Otra cosa que está muy buena, y una vez me contaron que un profesor les planteó que, no sé si era nosotros en el CBC o en otro lugar, pero supuestamente lo había visto el tema y había puesto 4 variables. Entonces le pregunta si no puede haber otra, y el profesor le dijo que no, que era así, y está mal la respuesta. La respuesta es un modelo económico. Si yo hago un modelo económico, nosotros estamos usando lo que plantea el libro, ¿no? Y la bibliografía habitual, que el CBC tiene varias cátedras, eso, pero usarlo. No significa que sean las únicas variables que entran. Miren, yo les tiro una ahora que no está. Expectativa de inflación. Si vos sabés que la inflación va a ser más alta, las demandas de algunos productos suben. ¿Por qué? Porque vos sabés que te conviene adelantar el consumo de un determinado bien porque va a salir más caro el mes que viene o el año que viene. Entonces, ¿es relevante para ponerlo? Lo puedo poner. Si yo armo el modelo económico, lo escribo y lo pongo y tiene una justificación con la realidad, lo puedo poner. Entonces, el modelo no es rígido. Yo puedo poner 7 variables o podría haber puesto 3, ¿sí? Ahora, obviamente no puedo sacar precio, no puedo sacar ingreso, no puedo sacar las importantes de un demandante porque si no estoy haciendo algo que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando si lo pudiste ver o uno busca otro libro, el libro puede poner una más, puede poner una menos, no tiene que ser así de rígido, ¿sí? O sea, es un modelo económico. Uno tiene que poner las variables relevantes, puedo poner otras más, se me ocurre ahí, y con expectativas como puse recién inflación y podría. O sea, que no es eso de tiene que ser así, ¿sí? No, perfecto, Después, gracias. los ayudo y las ayudo con eso un poco, porque a veces en la dinámica de las explicaciones de CBC, en el primer año, eso uno va hablando y a veces no quedan unas cosas claras. No digo que en este caso que usó, pues no sé, no estoy diciendo de un caso que una vez me dijeron, que sí les dijo rígidamente, no tienen que hacer estas 4. Para la materia, por ahí sí, lo tener que rendir, sí, por ahí está bueno eso. Entonces ahí hubiera aclarado eso, pero no que un modelo tenga que tener las variables que uno dice que tiene. Ahora, obviamente, precio, ingreso, precio sustituto, complementario, preferencias, tamaño de mercado, por ejemplo, la verdad que podrías también obviarla un poco, no es de las más relevantes. Profe, la de la inflación es muy para Argentina. Vamos a ser. Sí, por supuesto, ¿no? Para países un poco que tienen alta inflación, digamos, por supuesto. Pero podrías también ver PBI estimado, porque el PBI, el crecimiento de la economía de un país, cuando vos sabés que vas a tener un ingreso futuro mayor, o le podés poner ingreso futuro esperado, uno puede pensar de que también adelantás un poco el consumo sabiendo que la economía anda funcionando bien, ¿sí? Ya es un poco más avanzado, ¿no? Porque le metés expectativas, pero podría ser, ¿no? Se podría meterlo. Obviamente uno lo corta un poco en términos de esto, pero está buena también la pregunta para que vean que también simplifica y deja abierto a que cuando uno use esto, si lo utiliza, no utilizas,
tiene más variables y hace un análisis un poco mayor. ¿Sí? Pero te quiere dar un buen pantallazo, no te quiere reventar. Café. Pero es una consulta. Ay, perdón, habló alguien, creo. No, hablas, me plano. Quería conocer si calidad ingresaría en la parte de gustos de los consumidores. Me acuerdo que vimos mucho el tema de calidad antes y no sé si ingresan las variables. Y podría dejarlo como que aumentando la calidad genera mayor preferencia. Pero ya es más intrincado, más le mete más porque le mete una variable que después repercute en esta variable. Sí, así que ya está analizando con un poquito más de detalle, digamos, y está bien. Digamos. Ya está utilizando esto que estamos viendo nosotros con alguna variable más. Podría ser, sí, ¿por qué no? Pero acá, para poder explicarlo, lo hace más sencillo. Cuando damos en Economía 1 también decimos, bueno, aumentan las preferencias. Por ejemplo, esto que dijimos, como dijo Juan Cruz, o el ejemplo del verano, o otras preferencias que puede haber y cambio. Porque después cuando uno hace ejercicios de esto, digamos en términos hasta cuando se toman en la primera economía, uno dice, sube la variable preferencias, gustos y lléguenme a la conclusión, digamos, más allá que redacta un caso real. ¿Sí? Para que quede abierto, eso es lo que te quiere dejar que uno entienda cómo tomó esa variable, para después, si lo tiene que usar en algún momento, bueno, lo analizará con más detalle. Ahí abajo, cuando plantea está en la misma función que pusimos recién, ¿no? Que la I en función de X, no en la matemática, simplemente, lo único que mete todas esas variables, acuérdense que igual siempre se mueve a una, me está diciendo, la cantidad demandada, o sea, un número de unidades que ese mercado está dispuesto a comprar, está en función de todas estas que pusimos. Precio del propio bien, ingreso del consumidor, ingreso de los consumidores, estamos viendo el mercado, precio sustituto, complementario, gustos y cantidad de consumidores en el mercado. Pero fue una pregunta. Entonces, QX significaría la cantidad de demandantes del producto. ¿Cuál? QX. ¿Qué varía? Claro, el número de unidades físicas que quieren demandar en ese, viste que puse en el dibujo 300. 300 unidades, eso puede tener una escala, puede ser 300.000, 300, ¿no? Un número de unidades que se quiere demandar, cantidad demandada, un número concreto. A determinados precios, cuánto quieren comprar en unidades concretas, ¿no? Ok. Acá, haciendo la explicación con más detalle, ¿no? Si fuese más en Economía 1, tendríamos que analizar cada una de las variables en sí, qué hace para la derecha, para la izquierda, eso no tiene sentido, digamos, en términos de que eso es una clase en sí. Además, la parte de la demanda es una clase entera, sí, de 2 horas en Economía, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer por ese lado, pero sí la explicación de esto, ¿no? Acá, lo que les quiero poner, no es lo mismo movimiento que desplazamiento a lo largo de la curva en cuanto a cómo se muestra el cambio de la variable. O sea, miren, esto es mucho más sencillo, se puede usar la matemática como para entender y explicar esto. ¿Por qué? Definamos qué es movimiento y qué es desplazamiento a lo largo de la curva. El movimiento, lo que te quiere hacer es algo que les dibujo acá. El movimiento se da solamente cuando cambia esta variable. Precio del propio bien, la endógena, la que está acá. ¿Sí? O sea que cuando cambia la que está dibujada en el modelo, eso es la endógena, la única que está. Porque después cuando cambia ingreso, cambia gusto, cambia precio sustituto, esas variables van a repercutir en la curva de demanda, pero el precio siempre va en el eje Y. Siempre en un mercado va porque es el precio del propio bien muy importante. Entonces, cuando cambia este precio, supongamos a 70, yo partí de esta condición inicial, no sé, acá debe tener dato configurado, pero le pongo 100. Cuando sube el precio a 70, ¿yo cómo muestro que va a bajar la cantidad demandada? Por ejemplo, tiro cualquiera acá, ¿no? Tiro 80, ¿no? Porque estoy tirando un dato, pero lo que sí tiene que tener sentido. Sabemos que por acá 0,0, baja para la izquierda. Entonces, cuando sube precio, toco esta parte de la curva de demanda. Acá era el punto A de la curva de demanda. Y por eso dice movimiento, porque yo cuando sube el precio, me moví a lo largo de la curva al punto B, y ahí pude mostrar la ley de demanda. ¿Sí? Entonces, moviéndome, ahora van a ver la diferencia, porque ¿con qué lo contrapongo? Con el desplazamiento. El desplazamiento lo generan todas las otras variables. ¿Qué sería el desplazamiento? Se los dibujo acá, ahora está armado. Tengo la curva de demanda, vengo por acá, punto A. Parto del mismo condición inicial que les puse recién. Cuando el precio del propio bien, como decían recién, precio X, con un precio dado, y ahora cambia el ingreso del consumidor, yo tendría que decir que en vez de 100, sube el ingreso del consumidor. Uno dice, bueno, hay bienes normales e inferiores. Acá vamos a suponer el bien normal. Cuando el bien normal se comporta de esta forma. Cuando el ingreso sube, uno consume más.
de esos bienes normales. La primera marca algunos productos para hacer simplificadamente. Entonces, el precio está constante ahora, porque la variable precio, ahora estamos analizando ingreso del consumidor, la número 2, ¿no? La variable 2, en este lado del dibujo, para explicarles la diferencia entre movimiento y desplazamiento. El movimiento se da con el cambio de PX, precio del propio bien. Entonces, ustedes ya saben que la única variable que le hace mover para arriba o para abajo es con el precio. El desplazamiento se da con las otras variables, con cualquiera de las otras 5 que tenemos. Entonces ahí ya sabemos, ¿por qué es esto? Usemos un poco la matemática, que yo no les explico matemática, pero digamos para usar a favor. Quiero decir, ¿por qué esta variable endógena que está acá ahora está constante? Quedó igual, ¿no? Dijimos que movemos de a una. Entonces, ahora sube el ingreso del consumidor. Vamos a suponer que el bien es normal, entonces yo estoy llegando entonces a la conclusión de que la demanda va a subir, ¿no? Eso es una cantidad demandada, va a subir. A mayor ingreso, sube la cantidad demandada de los bienes que se llaman normales. Si yo sé que va a pasar de 100, por ejemplo, va a pasar de 100, voy a tirar, no sé, 150, sé que tiene que subir, estoy tirando un número para pedagógico, digamos, no importa el número, porque no estamos calculando nada concreto, sube. Si yo sé que sube, pero el precio ahora no cambia, porque me dijeron que íbamos de a una, ¿cómo muestro que subió acá ahora? Esto que viene para acá, esto era lo que nos decían en Economía 1, esto es punto B estoy poniendo, ¿no? Acá era punto B, acá me moví para arriba y mostré que la cantidad bajó, y acá, cuando cambia otra variable, yo tengo que, si llego a la conclusión de que sube la cantidad demandada, me tengo que desplazar a la derecha. Entonces ahí está la diferencia entre movimiento y desplazamiento. La curva de demanda, y también pasa con la oferta, te moves de un punto a otro y ya mostrás la conclusión de la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, donde veamos oferta, que está en el eje X, solamente moviéndote de un punto a otro. La curva es la misma y vos te movés para arriba o para abajo. Y cuando cambia ingreso, cambia gusto, cambia tamaño de mercado, precio sustituto complementario, yo lo que hago es desplazarla para la derecha o para la izquierda. Fíjense que tiene sentido porque el precio está dado, yo no puedo mover el precio, entonces no puedo mover para arriba o para abajo, para mostrar que aumenta la demanda, voy para acá, y para mostrar que baja la cantidad demandada, voy para la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿esta exógena puede ser? Exactamente, porque todas son exógenas salvo precio y cantidad demandada. De las dos endógenas, lo importante es cuál es la que yo quiero ver qué pasa, cuál es la que mueve primero, que es la independiente, y veo la dependiente. Acá los ejes están cambiados en economía. ¿Sí? O sea, la que sería la que te dice, cambio esto y veo qué pasa siempre lo que yo quiero ver qué pasa es con la cantidad demandada. Por eso dice cantidad demandada da igual. Entonces, esa es la endógena y el precio del propio bien están dibujados. Entonces, eso, cuando cambia esa, te mueves para arriba o para abajo y con eso ya mostrás qué pasa con la que siempre quiero ver qué pasa, que es la cantidad demandada. Entonces, ya con eso te alcanza. Cuando cambien las exógenas, que son las otras 5, con el precio como queda constante, yo me desplazo, vamos a usar bien la palabra, para la derecha o para la izquierda. ¿Sí? Entonces, las exógenas son todas las otras. Exógeno viene de que no está dentro del modelo, porque como se plantea en la oferta y la demanda, precio del propio bien va siempre en el eje Y. Entonces todas las otras vienen de afuera. Se impactan en la demanda, pero no están adentro del modelo. Entonces esas hacen desplazamiento. ¿Cómo pega cada una? Eso es otra vez, si no nos quedamos mucho, digamos, no es la explicación del tema, digamos. ¿Sí? Recuerden que no estamos explicando el tema, sino que lo estamos repasando. Por eso cualquier cosa vuelvan un poco también a la parte de economía. Igual depende de con quién la haya cursado, cuánto, pero obviamente con parte de demanda no haberlo visto, ¿no? La idea es, no sé con cuánto detalle, digamos, porque estoy en una cátedra, no sé las otras, pero digo, en términos de ingreso del consumidor, te plantea, no es lo mismo un bien normal que un bien inferior. Por ejemplo, cuando el ingreso sube, se plantea que lo que se llaman bienes normales genera un impacto directo. O sea, cuando sube el ingreso del consumidor y el bien es normal, la demanda sube. Cuando el ingreso del consumidor baja y el bien es normal, la demanda baja. Pero los bienes inferiores, que son las segundas o terceras marcas, para poder entenderlo, simplificadamente se usan los bienes inferiores, no es el nombre de que sean malos, sino de que no es la primera calidad, segunda o tercera marca de un producto, se comportan al revés. Cuando el ingreso del consumidor, si quieren vean lo previo 2018, 19 y 20, y parte de ahora, lamentablemente está cayendo el ingreso promedio de los trabajadores, de los consumidores. ¿Qué pasó en los supermercados cuando se hacen estudios de mercado con respecto a los análisis de consumo? Aumentaron mucho las segundas, terceras marcas. Esos se llaman bienes inferiores en micro.
Entonces, cuando baja el ingreso, le doy la relación inversa primero por lo que uno siempre tiene más presente. Baja nuestro ingreso, aumenta la demanda de los bienes inferiores, las segundas, terceras marcas. Cuando esto se recomponga el ingreso, ojalá que sea lo más rápido posible, pasa lo contrario. Habitualmente, según te plantea la micro, nosotros dejaríamos de consumir las segundas, terceras marcas, o sea que cuando sube nuestro ingreso, baja la demanda de segundas, terceras marcas, ¿por qué? Porque volvemos un poco más a los bienes normales, a las primeras. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero plantear acá es, otra vez no explicándolo el tema con detalle, sino diciendo, cada variable repercute de una manera, inversa o directa. Y el modelo lo hace lineal, te dice, cuando el ingreso del consumidor sube la demanda, si el bien es normal. Cuando el ingreso del consumidor sube, si tenés que tener ese dato, el bien es inferior, es inversa. Cuando sube va para la izquierda y cuando baja va para la derecha. O sea, sube y baja la cantidad. ¿Sí? Después, ¿cómo repercute precio sustituto? Eso es importante para repasarlo. Precio sustituto me dice de esta forma, miren, piénsenlo, que va a tener sentido. Yo estoy analizando acá este mercado. Ahí me dice, sube el precio de la competencia, con todo lo demás constante. Entonces vamos a hacer el ejemplo que estuvimos charlando de las gaseosas. Vamos a hacer el ejemplo típico, digamos, Coca, Pepsi, suponiendo que a los consumidores les da lo mismo, que en la gran mayoría les da lo mismo. Si yo estoy analizando en ese gráfico que ustedes ven ahí, la Coca, y sube el precio de la Pepsi, este mercado, en este momento, no cambia el precio, porque dijimos que vamos moviendo de una variable. Entonces, lo que me quiere mostrar es cuál sería el comportamiento del consumidor si subió allá, que se vengan a este mercado. Entonces, lo que me va a mostrar es que sube la cantidad de mercado. ¿Sí? ¿Cómo muestro eso? Con un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha. ¿Sí? Si yo llego a la conclusión de que la cantidad demandada baja, lo desplazo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, cada una de las variables repercute de una manera. El ingreso hay que ver si es normal o inferior. El precio sustituto es de manera directa. Cuando sube, sube. Cuando sube precio sustituto, sube mi demanda. Cuando baja precio sustituto, baja mi demanda. Después, gustos y tamaño de mercado también es de manera directa. O sea, cuando sube preferencia del consumidor, o sea, por ejemplo, aumenta la demanda de cuestiones de vacaciones en la época estacional, sube la demanda. Cuando eso pasa, baja la demanda. Entonces, uno les preguntaría en Economía 1, ¿cómo muestran que bajó gustos del consumidor en la curva de demanda? Se va para la izquierda. Porque lo que quiero decir es eso teórico que planteamos recién, que baja la cantidad demandada cuando baja las preferencias de un consumidor por el bien. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir, no se preocupen ahí, digamos, cada una de las variables, como se ve con detalle. Lo que sí, acuérdense que el movimiento te lo da el precio del propio bien, que con eso ya lo mostrás, y la del desplazamiento te lo dan las otras variables. ¿Cómo repercute cada una? Como dijimos, bueno, precio sustituto es de manera directa, cuando sube precio sustituto sube la demanda, y lo contrario. Precio complementario es al revés. ¿Por qué? Vamos a explicarle la lógica que después lo vamos a usar a esto. Ese gráfico que está ahí es el mercado de una nafta determinada, X que va con un auto. ¿Qué es que suba precio complementario? Sube el precio de un auto, de hecho, de realidad, no todo es realidad, cuando subimos precio, lo digo, sube el precio de un auto. Según el modelo me dice que allá va a bajar la demanda, la ley de demanda, ¿no? Se supone que si sube el precio, menos consumidores van a comprar ese auto. ¿Qué va a pasar en mi mercado? Va a bajar la demanda también. ¿Por qué? Porque como se complementan, me va a arrastrar demanda. Si allá bajó, allá subió el precio. Bajó la demanda, baja la demanda de nafta, cosa que tiene sentido. Si allá baja el bien que se complementa con este, me tiene que hacer bajar mi demanda. Si allá sube la demanda, y este se complementa con aquel, va a subir la demanda acá. ¿Sí? Entonces eso ya es el detalle de cómo repercute cada una de las variables, ¿sí? Que el libro mismo también les hace un repaso ahí de 2 o 3, digamos, no se mete con todas. Pero siempre lo importante es una cosa. Cuando se llega a la conclusión de que sube la demanda porque esa variable me hace un impacto de subir la cantidad demandada, se muestran para la derecha, ¿no? Porque todo lo que sube va para la derecha. Y todo lo que baja va para la izquierda. Entonces, ¿cuáles repercuten sube, baja? ¿Y cuáles son inversas? Y sube es, sube precio sustituto, sube ingreso del consumidor y el bien es normal, suben las preferencias del consumidor, sube el tamaño de mercado, todas esas me hacen, cuando sube esa variable, me hace subir la demanda. Entonces, uno debería mostrar que se van para la derecha. Y cuando bajan, a la izquierda. Así, es lineal después, lo hace muy rígido. Y precio complementario es inverso. Cuando precio complementario sube, por lo que explicamos recién, me hace bajar la demanda. Y cuando baja precio complementario, lo contrario, hace subir la demanda. Es una relación inversa, como el precio del propio bien.
Y la última, que es ingreso del consumidor, si el bien es inferior, también es inverso, porque ya lo dijimos, ¿no? Cuando sube el ingreso del consumidor, las segundas, terceras marcas disminuyen, y cuando baja el ingreso del consumidor, las segundas, terceras marcas aumentan. De todos modos, otra vez, fíjense, espérenme que les paso, creo que se lo dejé detallado acá, para que le peguen, lo chequen y lo repasen, pero no se preocupen que cada una de las variables, para repasar, digamos, pero no, cada una no, ve que se me queda ahí tildado, no me pasa. Ahí voy. Profe, una consulta. Sí, escucho. Cuando hablamos de un bien sustituto, bueno, no necesariamente, pero también podríamos hablar de un bien inferior sustituto, ¿no? No, pero no le quiere meter tanto. Ahí lo que plantea es algo que compita nada más. Recuerden que el modelo plantea variable, va para la derecha, va para la izquierda, conclusión, y lo deja ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, entonces se le puede meter, como hablábamos recién, más variables, pero acá no quiere tanto, ¿no? Lo plantea directamente como algo que compita en el mercado, ¿sí? Gracias. Movimiento, ahí voy, movimiento, desplazamiento. Bueno, ahí les puse lo del desplazamiento. Recuerden que esto acá después para todas esas variables, después recuerden, cuando decimos directo me hace subir, cuando decimos inverso me hace bajar, ¿no? Entonces, de vuelta, ingreso del consumidor, hay que ver si es normal o inferior. Precio sustituto va de manera directa, precio complementario repercute inversamente, gustos, tamaño de mercado, repercute de manera directa. O sea, a mayor de esa variable me hace subir la demanda, me hace subir la cantidad de mandatos, se va para la derecha, y cuando la hace bajar, se va para la izquierda. Básicamente, recuerden, ¿por qué vamos a usar más de esto para cuando veamos teoría del consumidor y curva de demanda? Bueno, es importante para acordarse, ahora lo vamos a ver con elasticidad también, esto de cómo repercute el cambio del precio de uno con el otro, cómo se complementan y el ingreso. La más importante son precio sustituto, complementario e ingreso. ¿Sí? ¿Verdad? Esas son las más importantes acordarse, cómo funcionan. ¿Sí? ¿Y cómo funcionan? Bueno, como dijimos recién, ¿no? Cuando el precio sustituto de un bien sube, la demanda en mi mercado optimizando sube. Cuando el precio complementario sube, en la demanda de mi mercado baja. Acuérdense que cuando baja se va para la izquierda, cuando sube se va para la derecha. Después, ya dijimos precio sustituto y complementario. Y el ingreso del consumidor es muy importante. El ingreso del consumidor hay que tener un dato más. Cuando el ingreso del consumidor sube, como ven en ese gráfico, si el bien es normal hay que mostrarlo así. La curva de demanda se va para la derecha. Acuérdense por qué, porque el ingreso del consumidor sube, el bien es normal, uno se supone que demanda más de los bienes que compra habitualmente. La normalidad, el micro ahora lo vamos a ver en elasticidad, tiene que ver con eso. Un bien se supone que es normal cuando al tener más ingresos a los consumidores se demanda más de ese bien. ¿Sí? Si pasa lo contrario, es inferior. Ojo que acá en la curva de demanda uno da como dato entre paréntesis, digo, sube el ingreso y te digo que en realidad para clasificar a los bienes, ahora lo vamos a ver en elasticidad, uno tiene que decir, bueno, veo qué pasa con el ingreso, analizo ese bien, y si me sube cuando sube el ingreso, es normal. Si cuando sube el ingreso baja, es inferior. O sea, en realidad yo ya hago el análisis y llego a la conclusión. Acá en la curva de demanda uno te plantea, sube el ingreso, bueno, les digo, el bien es normal o inferior, y ahí lleguen a la conclusión. ¿Sí? Recuerden, otra vez es para repasarlo, digo, estamos viendo esto de manera concreta. Recuerden repasar lo que es demanda, la ley de demanda, saber que tiene pendiente negativa, muy importante, saber que la variable es endógena y exógena, saber, básicamente lo más importante es saber cómo repercute el precio sustituto, complementario y el ingreso
La oferta va a representar la conducta de los vendedores. Por supuesto, otra vez lo mismo en demanda, igual que la curva de demanda, es un repaso, estamos viéndolo rápidamente, pero es un repaso en oferta también, porque después la parte micro concreta, vamos a ver teoría del consumidor y va a salir de vuelta la curva de demanda, y teoría de la producción va a volver a salir algo de la curva de oferta, algo que sale de los costos, la curva de oferta en realidad, el costo marginal, no importa, eso lo vamos. Entonces quiero decir, después lo vamos a ir trabajando. Entonces ahora es el modelo de la oferta y demanda que tiene que venir de micro 1, ¿sí? El modelo de oferta y demanda es micro 1, la elasticidad que vamos a ver es micro 1, ¿sí? Estamos haciendo un gran repaso medio rápido, pero ese repaso. Estamos aplicando en detalle el tema. Vuelvo a repetir eso porque no se preocupen, no vamos a esta velocidad siempre cuando es un tema de la micro, pero no es el tema micro, pero no de esta materia, de la materia anterior. Entonces, vamos con oferta. La oferta representa la conducta de los vendedores. Entonces, al representar la posición del vendedor en el mercado, la relación del vendedor con respecto al precio es diferente, es al revés. Y ponemos a pensar, nosotros tenemos un emprendimiento, una pizzería, una cervecería, un ejemplo otra vez, el Fernet y la Coca, me gustan esos ejemplos, estoy quedando más. Pero digo, más allá de eso, digamos, en pequeño también es una empresa, ¿no? Por supuesto. Entonces, quiero decir, acá es un mercado competitivo, el precio no lo puede mover el vendedor, independientemente de que esos ejemplos que di por ahí no son competitivos del todo, pero no importa. Lo que quiero decir, para poder entenderlo, la lógica del vendedor simplificadamente es, a mayor precio vamos a querer vender más, seamos un kiosco, una cervecería o una multinacional internacional, una multinacional automotriz. Entonces, no lo vean siempre con Coca-Cola, sino también un emprendimiento y un comercio del barrio es una empresa. Entonces, nos paramos del comportamiento y es al revés. A mayor precio, el vendedor, va a querer vender más, ¿sí? Dado los supuestos que dijimos la competencia perfecta, ¿sí? O sea, siempre tengan presente, estamos en competencia perfecta. El precio de mercado es un dato. Yo no estoy diciendo, no lo puede fijar la empresa. La empresa no tiene poder para moverlo para arriba o para abajo como quiera, ¿no? Es tan competitivo que cada número de mercado, precio y análisis que estoy haciendo está fijado por el mercado, no es un movimiento del vendedor. Entonces, bajo esa lógica, tiene sentido pensar de que a mayor precio, el consumidor, aparte hay libre entrada y salida de empresas, para poder ofertar el producto. Entonces, a mayor precio, va a querer entrar y vender más. A menor precio, algunas empresas se van a ir y no van a ofertar este producto porque no les interesa. Más adelante, mucho más adelante, van a ver que atrás está el cálculo de costos. O sea, no es que no venden y se van del mercado, se van por una decisión más racional de que no van a cubrir costos. Por ahora, como economía 1, precio más bajo no quieren vender. Precio más alto van a estar dispuestos a vender. Lo explicamos más sencillamente así para que se entienda, después vamos viéndolo con más detalle. De hecho, nosotros estamos en ciencias económicas, entonces van a ver más. Y después, por supuesto, venían más todavía, por ejemplo, no estamos para economía, digamos, economía nosotros tenemos después micro 2, micro 3, que se llama organización industrial. Uno va viendo más cosas, por eso les digo, no se mareen con eso, digamos, no le metan todo, porque después está haciendo simplificaciones y te está tirando unas cosas micro, no te está metiendo toda la realidad acá porque falta un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero sirve un montón, pero piensen en el objetivo de darles un pantallazo de la teoría micro a lo largo de toda la si no es el objetivo meterle todo con detalle, porque cualquier ciencia, cualquier cosa se explica de esa manera, ¿no? Va levantando cosas, va avanzando, digamos, no se puede empezar a analizar algo muy avanzado en psicología cuando estás en la segunda, digamos, materia, te dan un gran pantallazo, ¿sí? Siempre lo relacionamos con la realidad pedagógicamente para que se entienda y hacemos todo eso y está bueno y lo hagámoslo, pero digo, siempre piensen que de todos modos se está simplificando, ¿sí? Y sirve, pero simplificadamente. La ley de oferta me dice que a mayor precio los oferentes van a querer vender más. Entonces, esto que planteamos, igual que en demanda, ¿qué estamos diciendo? ¿Existen esas variables nada más? No, va a haber otras variables que mira un vendedor. Los costos, importantísima, y la tecnología que aplica. Acá siempre los libros plantean productor-vendedor, no solo vendedor que revende más caro, sino que también produce, para meterle más variables, ¿no? Porque nosotros vamos a ver producción. Entonces, acá producción. Entonces, un productor mira los costos.
y mira una tecnología que aplica, entre otras variables. Esas son las que va a utilizar y básicamente son las más importantes que siempre se meten en cualquier bibliografía de economía o cátedra que se explica, ¿no? Precio sustituto y complementario también. A veces lo meten en oferta también, pero yo cuando explico no lo meto en oferta porque quiero que queden unas variables en demanda y otras en oferta para no marear y no complicar. Entonces, yo no la pongo como relevante en oferta. Me parece que lo más importante para un vendedor es mirar los costos, la tecnología, la cantidad de vendedores, el precio de la competencia y la complementariedad también, pero por ahí complica un poco porque están las dos curvas. Lo importante acá es esto que planteamos, lo mismo. ¿Cuál es la más importante? La curva de oferta y demanda van juntas después en el mercado, ¿no? Entonces, la variable precio que está en el eje Y va a ser el mismo, el precio del propio bien o servicio que estoy analizando. Y por supuesto ahora en el eje X, ¿qué va a estar? La cantidad ofrecida, después la vamos a juntar. Cuando yo estoy dibujando esto, cuando estoy dibujando esto, perdón, no lo puse grande como decía, pero después se traba un poco, entonces no quiero perderles la dinámica, ¿sí? Más que así podemos repasar todo, ¿sí? Entonces les dejo así va más rápido. Fíjense que, ¿qué pasa ahí? La curva tiene pendiente positivo. Es una relación directa. ¿Qué significa esto? Como decimos en las otras variables que íbamos analizando en demanda, relación directa es que cuando sube, sube, cuando baja, baja. No, relación inversa es que cuando esa variable que estoy viendo el impacto sube, me la hace bajar o viceversa. Entonces ya tenemos relación directa, relación inversa. Que fuimos analizando las de demanda, ¿no? Sustituto, complementario, ingreso, como esas tres más importantes, como que las vamos a usar después en consumir. Acá la relación directa que me dice, nada más y nada menos y tan sencillo como esto que dijimos. Sube precio, este es punto inicial, ¿no? Que yo les dibujé ahí, así para poder explicarlo. 170, 40 pesos, 170 unidades de algo en una región, en un mercado, en un bien, en un servicio X que estoy analizando, es una generalización. Si subiera a 60, recuerden que es competitivo, no es un dato para la empresa el precio del mercado, van a entrar más a querer vender. Eso tiene sentido. Fíjense que está diciendo eso, no le pidan más que nada más que esa sencillez. Lo único que lo mete con un gráfico y con un poco de una función. Lo que está diciendo es algo que igual lo ves en la realidad, funciona y cualquiera que vende sabe que tu intención, desde la opción racional de la información perfecta y siempre la gente tomando mejores decisiones, cualquiera de nosotros, te dice el modelo, tendría que tener la intención de vender más si el precio es más alto. Si lo podés hacer, mirarás 10.000 variables. Ustedes están formando para gestionar esto, ¿no? Después mirarán de sus libros, ¿no? Mirarán la producción, los costos, todo. Pero en este momento no te está dando eso, te está diciendo intención. Vos tenés que tener la intención de vender más porque esa sería tu lógica. ¿Por qué? Porque si lo vendés a 40, a 60 vas a ganar más y te tenés que mover para ahí. Nada más. Es lo único que dice, ¿sí? No estás analizando algo con detalle. ¿Qué querías decir, Sofía? Profe, usted dice que cuando sube el precio, el ofertante quiere producir más, pero el que compra, cuando sube el precio no quiere comprar más. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, y por eso después se están juntas en el equilibrio de mercado y ahí va a haber como una negociación donde entre los que quieren comprar más barato y los que quieren vender más alto tiene que haber algún punto de equilibrio. Y ahí está el precio. Así que ahora la juntamos y la vemos, está muy bien lo que plantea. Bueno, ahora vimos como comportamiento del demandante solo, comportamiento del oferente solo y ahora la juntamos. Está muy bien lo que plantea, sí. Porque si fuese por el vendedor quiere vender altísimo, pero el comprador no va a querer. Entonces, y eso pasa en la realidad. Determinado precio, obviamente que no puede cobrar cualquier precio, no se pueden cobrar cualquier precio en los mercados de los bienes, porque hay un lugar donde ya el consumidor no te compra. Entonces, ahí hay algo que se llama precio de equilibrio, que va a ser la determinación del precio en los mercados, ¿sí? Ahora lo vemos. En función de esto, cuando yo estoy dibujando esta curva con pendiente positiva, que es la curva de oferta, me está mostrando esto que les dije, relación directa. A mayor precio, las intenciones del vendedor es tratar de ofertar mayor cantidad, cosa que tiene sentido común, digamos, ¿no? Obviamente, si yo vendo y el precio más alto, voy a querer vender más en el mercado. Pero existen otras variables que repercuten, no solamente el precio del propio bien, igual que en demanda. Básicamente, se puede poner más o menos, como vuelvo a decir, digamos, en esta nosotros decimos precio del propio bien, que es la que ya analizamos, costo de producción, tecnología y cantidad de vendedores en el mercado. Entonces, de vuelta, esta
me genera, cuando cambia, me genera un movimiento a lo largo de la curva. ¿Sí? Porque es precio del propio bien. Lo mismo que dijimos en demanda. Y estas tres me generan desplazamientos de la curva. O sea, cuando yo cambia precio del propio bien, igual que en demanda, es la misma lógica de razonamiento. Yo estoy en la curva de oferta acá. Parto de este precio acá. Si sube acá, yo ya moviéndome de ese punto, de este punto a este punto, estoy mostrando lo que dijimos recién, que es la ley de oferta. A medida que el precio es más alto, los vendedores quieren vender más, tienen las intenciones de vender más. Si el precio es más bajo, pasa lo contrario. Entonces yo pasé de este punto A este punto B. Me moví a lo largo de la curva y con eso ya mostré que esta ley de oferta. Pero cuando cambia costos productivos, tecnología o cantidad de vendedores en el mercado, esas son las exógenas. Entonces, las variables exógenas, igual que en demanda, ¿qué van a generar? Desplazamiento de la curva. Al final es muy lineal esto, es igual que lo que dijimos recién. ¿Cómo pega costos en este modelo simplificado de solamente ABC de intenciones? No te está metiendo todo lo demás otra vez y no sería un lío. Lo que te dice es, la relación es inversa. ¿Por qué? Porque cuando sube el costo productivo, cuando sube un costo para un vendedor, productor, no sé si va a vender menos necesariamente. El modelo es un modelo de intención. Entonces te dice, si a mí me cuesta más, es probable que tenga la intención de ofertar menos. O sea, no voy a poder seguir produciendo lo mismo. Entonces, conclusión, ¿cómo se muestra esto? Estoy en la curva de oferta, parto de este punto acá, punto A, punto A. Entonces, ¿qué conclusión dijimos? Si sube costos productivos, la oferta va a caer. La cantidad es la cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida va acá. La cantidad ofrecida va acá, precio va acá. Entonces, ¿cómo mostramos que aumentó costos productivos y me hace bajar la cantidad de oferta porque le sale más caro producir lo mismo? Entonces probablemente tenga que producir lo mismo, producir menos. Entonces, como el precio está constante ahora, recuerden que todas las demás variables, cuando vamos analizando, vamos moviendo de a una. Recién ya analizamos precio, las otras tres estaban constantes. Ahora analizamos costo, las otras tres están constantes. Como precio quedó igual acá, precio va acá, el propio bien, yo tengo que mostrar que baja la oferta. Entonces, ¿cómo pasa? Se desplaza la curva, puse como 2, esta sería 1, se va para la izquierda. ¿Sí? O sea, otra vez, la variable es exógena, en este caso costo productivo, tecnología y cantidad de oferentes en el mercado son las exógenas. Esas exógenas lo que me generan es que para poder mostrar que, por ejemplo, en el costo, cuando sube, la oferta va a bajar, es desplazando la curva de oferta a la izquierda. Entonces, exactamente igual que en demanda. La variable precio PPB, moviéndome para arriba o para abajo a lo largo de la curva, ya puedo representar la conclusión, y las otras tres variables me hacen desplazar la oferta para la derecha, para la izquierda. ¿Cómo se mueven? Repasando muy rápido, esto es negativo, el costo me hace, cuando sube costo, me hace bajar esto, eso significa eso más positivo o negativo, significa inverso directo, como vimos en demanda recién. Cuando esto sube, esto baja, o cuando esto baja, esto sube. Tecnología es positivo, o sea, relación directa. Piensa que tiene sentido lo que estamos diciendo. Si yo puedo aplicar nueva tecnología a lo que estoy produciendo, voy a ofertar más. Entonces, esto me dice que cuando sube tecnología, sube la oferta. Y la última cantidad de vendedores en el mercado, lo que me está diciendo es, si hay 10 empresas y entran 2 más, va a haber más oferta en un primer momento. Me lo deja ahí el análisis, lo corta ahí, no le mete más dinámica, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo es que ¿por qué entrarían 2 más en un mercado competitivo? Porque hay ganancia. Si entran 2 más, van a producir más. No importa lo que pasa en el momento 2 o 3, que uno podría decir, puede ser que esa competencia genere que algunas se tengan que... No analiza eso, analiza algo mucho más lineal. Si hay 10 y entraron 2 más, atrás en el fondo está de que vos ganarías más, por algo están entrando. Si entran, la cantidad ofrecida en ese mercado no lo va a hacer lo mismo 10 que con 12, una pavada lo que está diciendo, entran 2 más, va a haber. Entonces, lo que quiere decir el modelo simplificadamente es, tanto tecnología como cantidad de empresas del mercado tienen una relación directa. Cuando suben la cantidad ofrecida, cuando suben esas dos, hacen subir la oferta, cuando bajan, hacen disminuir la oferta, la cantidad ofrecida, y el costo es al revés.
Entonces, para resumir acá tenemos estas tres juegan directamente, le ponemos positivo, cuando suben hacen aumentar la oferta y cuando bajan la hacen disminuir. Y costo productivo es inverso. Cuando el costo sube, sea el costo, acá después vamos a discutir esto un poco, el costo también es el costo salarialmente, por supuesto que después hay que ver que no es lo mismo el costo del capital que del salario, de la materia prima, digamos, no es tan lineal así como lo hace acá, sube costos y le repercute en una baja de oferta, ¿sí? Acuérdense que son las intenciones, es el primer momento que la empresa no va a poder seguir produciendo lo mismo. Realidad, más realidad, puedo hacer otras cosas para intentar seguir produciendo, puedo montarle la vuelta, pero no deja de ser cierto de que en un primer momento, si a mí me sube un costo de algo, no sé, tengo algo importado, un insumo importante, me subió el dólar 70%, va a ser un caso real en Argentina, bueno, voy a ver cómo hago para conseguir y todo el lío que ya saben, para la economía argentina no lo va a decir eso el modelo. Lo que te está diciendo en un primer momento es probable que no pueda producir lo mismo, por lo menos en el momento 1. Momento 2, momento 3 lo deja para analizar más adelante, ¿sí? Les voy explicando así para que se entienda lo que quiere el modelo. Explicar algo simplificadamente en un momento y lo deja ahí. Después la economía y la vida tiene dinámicas y se terminan muchas otras variables y vos tenés que analizar con más datos, ¿sí? Pero justamente es mejor, digamos, desde la explicación. Te quiere dejar unas primeras ideas y aproximaciones de cómo se mueve un mercado competitivo con algunas variables. No le pidan más que eso a la modelo de la oferta y la demanda, porque es eso lo que quiere plantear. Después acá, fíjense que hay que juntarlas. Bueno, ya dijimos esto del movimiento y el desplazamiento. Esto ya los comenté. Ahí está el desplazamiento. Después se lo subo a esto. Recuerden, otra vez, la variable precio te mueves para arriba o para abajo. Las otras tres que pusimos en el modelo, en la curva de oferta, te la hacen desplazar para la derecha o para la izquierda. Acá después, en realidad en un mercado competitivo hay oferta y demanda. Entonces yo ahí lo que les planteé simplemente algo sencillo para poder repasar es, fíjense que ahí lo que está mostrando es un dato de un mercado que ya sucedió, solamente como para poder, es un número tirado al azar para poder entender. Fíjense que del lado izquierdo, cantidad demandada, en azul, me está mostrando lo que explicamos a la primera parte, la curva de demanda. Y la curva de demanda tiene esta lógica que plantea, y ahí tenemos, no sé, una acción de una empresa que puede cotizar de 20 a 100. Les doy un ejemplo de un mercado competitivo, cercano a lo competitivo. Un bono del Estado o una obligación negociable es un bono de que emiten las empresas. No importa, me voy a meter en ese lío, pero les digo, para dar un ejemplo relativamente cercano. Entonces, esa acción se sabe que cotiza como mínimo a 20 y como máximo a 100. Entonces, del otro lado, vamos suponiendo que tenemos esos datos, ¿no? Es un ejemplo pedagógico. Entonces, lo importante es que al precio más barato, muchos quieren comprar. Ahora, el precio más alto va a haber dos que quieren comprar. ¿Por qué? Porque a la larga eso es subjetivo. Hay no sé, hay un montón de variables que entrarán. ¿Por qué quiere comprar a dos al precio más caro? Bueno, porque tendrá el dinero, porque le interesa, porque valora mucho el producto, el bono, la acción o lo que sea, porque atrás siempre en el consumidor, cuando veamos teoría del consumidor, está la lógica, la valoración de la utilidad que le genera a cada uno. O sea, en realidad eso no importa. Obviamente que alguien lo puede llegar a querer comprar caro. Así que eso no, hay personas que quieren comprar bienes y servicios más caros que otros que la quieren comprar más barato. A lo largo de toda la materia vamos a ver un montón de esas cosas. Vamos a ver discriminación de precios, que son precios diferentes. Así que le dejamos para más adelante. La idea es que, simplificadamente, es lo que me dice. Al precio más alto va a haber poca demanda. A medida que el precio es más bajo, la demanda es más alta. Entonces ahí va a salir la curva de demanda. Del lado rojo, les puse la relación que hablamos recién. Ahí lo que va a pasar en un mercado competitivo es que a un precio, el precio más bajo posible, hay cero que quieren vender. Ahí está la lógica que nadie cubre costos. Bueno, acá es un bono, digamos. Te digo, lo van a comprar más caro. La acción la van a comprar más de 20, entonces nadie la va a vender a 20, digamos, salvo que necesite el dinero. Entonces, a 20 nadie quiere vender. A medida que el precio es más alto, entran más vendedores a intentar justamente vender esta acción que digamos como ejemplo. En esto, lo importante es que lo que va a salir es lo que siempre nos explica en el mercado competitivo. Recuerden, bajo todos esos supuestos, y no significa que la leche se determine de esa manera, ni los fideos, ni el arroz, ni lo que comemos habitualmente, porque hay que discutir muchas más cosas, más en países con estructuras menos desarrolladas como la nuestra. Estoy describiendo, no estoy valorando ni discutiéndolo políticamente, ni quién lo hace, ¿no? Sino solamente entendemos de que ahí hay más concentración y hay que verlo en otro tipo de análisis, no con competencia perfecta. Pero sí,
como esto que les dije, el trigo, la soja a nivel internacional, los mercados financieros y determinadas cosas. Si funcionara como la teoría me dice la competencia perfecta, lo que nosotros vamos a terminar es esto. Acá está la curva de oferta, y acá está la curva de demanda, ¿sí? Entonces lo que me dice es justamente lo que me preguntaban recién. ¿Qué pasaría? ¿Cuál va a ser el precio? Vamos por el resultado final. ¿Cuál es el precio al cual se va a terminar negociando esta acción? Acá. Precio. Vamos por el final y después explicamos lo más interesante. ¿Por qué no por arriba y por qué no por abajo? Voy más rápido porque no vamos a llegar, no a repasar todo, digamos, y hay que repasar toda esta parte. Acá, este va a ser el precio de equilibrio. En los datos que yo les puse, que es un dato mío, esto, ¿no? Para poder explicárselos, acá fíjense que tenemos el dato concreto. 60 va a ser el precio de equilibrio. ¿Por qué? 60 va a haber 51 unidades que se quieren vender y 51 unidades que se quieren comprar. Entonces, lo que pasa en un mercado competitivo, con esa perfección de todos los supuestos, es que se va a terminar vendiendo 51 unidades, que es la cantidad de equilibrio, a 60, que es el precio de equilibrio. ¿Por qué no por arriba, 70, y por qué no por abajo? Porque ustedes se encuentran desequilibrios. Por abajo hay muchos que quieren comprar, porque es más barato que el precio que sabemos que va a terminar siendo. Tenemos como dato de que un precio más alto que el que va a terminar siendo va a generar mucha demanda y poca oferta. ¿Sí? Ahora lo analizamos con el gráfico. ¿Y por qué? Sabemos que 60 es el resultado final, pero ¿por qué no acá y por qué no acá? Si se entiende. Porque a 70, si sabemos que el precio óptimo es 60, tiene lógica que a 70 muchos quieran vender, pero pocos quieran comprar. ¿Por qué? Porque es caro. Ya sabemos que al final va a ser 60. Entonces, supongamos que abre más caro el mercado más alto por algún determinado motivo que no estamos analizando acá. Bueno, claramente va a haber muchos que se quieran desprender de esa acción, 60 unidades, vamos a pensar que son 60 personas que tienen una, es así la vida, pero digamos, 60 quieren vender, pero quieren comprar 35 nada más. Entonces, el exceso de bonos, de títulos que quieren vender en ese momento va a presionar a la baja. Esto es lo que me dicen, que cuando hay más oferta que demanda, el precio debería tender a bajar. Y lo contrario es 50. Si después baja demasiado y se va a 50, se los explico con dinámica, digamos, para poder tener algo más real. Si se hubiese abierto en 50 y el precio sabemos que es relativamente barato, va a haber 67 que quieran comprar esa acción, pero van a querer vender solo 33. Entonces, ese exceso de demanda, todos cursando la compra y queriendo más, da señales a los vendedores de que esto está desequilibrado y entonces va a ir subiendo el precio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio de mercado, que nos explicaban, tiene que ver con esto. Lo que me plantea es, en este tipo de cuestiones, se va a dar un precio y una cantidad de equilibrio perfecta por los supuestos que planteamos. Entonces, no puede estar ni por acá arriba ni por abajo. Porque arriba me va a generar un excedente. Va a haber poca demanda, escasez de demanda, o lo mismo, excedente de oferta. O sea, excedente acá lo ve del lado del productor, de la oferta. Entonces me dice, está sobrando oferentes. ¿Cómo es la lógica esta? Si los vendedores no encuentran compradores en un determinado momento, van a bajar, va a ir presionando, van a competir para encontrar más consumidores, el precio va a ser dinámico, va a bajar acá. Cuando baja acá, si ustedes ven, antes estaba acá la cantidad que querían vender, ahora baja. ¿Y qué pasa con la demanda cuando el precio se va para acá? El precio empezó a bajar, tendió a bajar porque estaba demasiado caro. Aún entran consumidores. A medida que el precio baja, entran nuevos consumidores a querer comprar ese producto en competencia perfecta, estamos hablando, y se van vendedores. ¿Y qué pasa en este precio de acá que les puse acá? Sigue desequilibrado. O sea, sigue habiendo un exceso de oferta. Baja más el precio. Sigue habiendo un exceso de oferta. ¿Hasta dónde? Hasta el equilibrio. Hasta que llega un momento que te dice la teoría, desde la competencia perfecta, se vacía el mercado. ¿Qué significa que se vacía? Que el precio y la cantidad de equilibrio es un lugar donde no hay incentivos ni a compradores ni vendedores a moverse. Están todos contentos y felices. Cierran el pack, están todos ahí, todos se llevan el producto a ese precio, 60 que les puse en el ejemplo, se van a hacer 51 las unidades que se van a negociar en este mercado,
Y entonces ya no hay incentivo ni que esté 61 ni 59, porque ya se equilibró el mercado dinámicamente como para poder encontrar un equilibrio. Este es un mundo hermoso, maravilloso, ideal, teórico, que se llama competencia perfecta, en el cual el precio se determina, ya vamos a ir viendo de dónde sale la curva de oferta y demanda más en todo el tema micro específico, pero sí, recuerden que a veces uno debate y discute determinados mercados, la perspectiva económica más liberal, más nuclear, bueno, hay que tender a la mayor competencia para que cada vez sea más cercano a que sucedan estas cuestiones. Es obvio que estamos muy lejos en muchas de estas cuestiones, pero no importa, ahí ya nos metemos en mucho más debate, digamos, que es larguísimo, pero lo que quiero plantear es, siempre pensemos lo que nos está explicando la teoría. La teoría está explicando con todos esos supuestos el ideal teórico, la competencia perfecta. Y eso era lo que vimos en Economía 1, el ideal teórico. Entonces siempre nos tenían que remarcar que es competencia perfecta, que no es así como funcionan todos los mercados, pero sí cómo deberían funcionar o cómo debería ser el otro. Acá pasa lo mismo. Acuérdense que el resultado final de este mercado es este. 51 es la unidad que se va a terminar vendiendo a 60 pesos, en mi ejemplo que tiré yo por tirar, ¿sí? Entonces acá hicimos un análisis de por qué no a 70, fíjense los datos después en la tabla acá que les puse, está desequilibrado, mucho, como dijimos recién, excedente de oferta o falta de consumidores, y si el precio fuese 50 pasa lo contrario. Fíjense, tocas acá y lo tirás para acá, ahí estás viendo la cantidad ofrecida. ¿Tiene sentido? Sí, es muy barato. Los oferentes no, como hay libre entrada y salida, no quieren vender. ¿Y qué pasa acá? Mucha demanda. ¿Sí? La cantidad demandada, que se mide acá, va a ser mayor. Entonces hay escasez ¿de qué? De oferta, o lo mismo sería excedente ahora, pero de demanda. Es lo mismo, porque en el mercado tengo las dos cosas. Me están faltando vendedores y me están sobrando compradores. Por lo tanto, y ahí viene la típica que siempre nos dicen, cuando hay un exceso de demanda, lo que va a pasar es que los vendedores se están dando cuenta que a ese precio están teniendo un montón de compradores que le vienen a demandar ese producto, por lo tanto van a empezar a presionar a que suban. Cuando suba por acá, dinámicamente, acá le meto un poco de dinámica, lo mismo que anterior, sube a 52, vamos a sumar. Cuando sube a 52, entran nuevos que quieren vender ahora, que les interesa vender esta acción, ¿no? O este producto. Les digo acción por hacerlo cercano competitivo en un día, ¿sí? Porque si no, no les puedo explicar esto con la leche, aunque uno lo puede tirar por tirar, ¿sí? Entonces, tiene que ser un mercado competitivo. Pero lo importante es entender cómo sería el funcionamiento de un mercado competitivo. ¿Y acá qué pasa? Se van demandantes, porque hay algunos que les interesaba comprar a 50, pero no les interesa comprar a 52. Acuérdense que toman con la información que tienen, entran y salen del mercado como les interesa. Por eso les digo, una acción es más lógico, un bono. Esto se negocia todos los días, ahora por terminar es electrónica, uno puede cursar con un banco, con un teléfono, digamos, una compra, una venta, yo sé que parece alejado, digamos, que lo pasa todo el tiempo, y cada vez lo hacen personas menos sofisticación, digamos, antes era exclusivo de grandes inversores, digamos, ahora se puede hacer, digamos, con un pequeño ahorrito también se podría llegar a hacer. Lo que quiero decir es, para darles un ejemplo bastante real, entonces, ahí lo que podría pasar es que cuando a vos abren la acción o el bono un día en 50, cuando 50 está desequilibrado, van a querer comprar mucho, pero quieren vender poco. Entonces eso presiona y entonces va subiendo ese día. En 2 horas sube a 52. Cuando vos volvés a mirar, sos el demandante, digamos, sos el demandante, la curva azul. A 50 lo querías comprar, porque según tu cálculo, con la información perfecta, todo eso que no existe, con la información que vos tenés, pensarías de que es interesante comprarlo para especular y venderlo después o para tenerlo. Pero ya a 52 no te interesa. ¿Por qué? Porque hay muchos que no les interesa porque o no tienen el dinero o porque ya no les parece que no lo van a recuperar rápido, con el montón de variables que uno mira por cuál compra algo, no. Pero ¿qué pasa del otro lado? A 50... muchos dicen, no lo vendo, lo habrán comprado a 51, o a 50,50, o 51,70, para que lo entiendan más real, ¿no? Entonces no lo quieren vender. Ahora cuando presiona el mercado y sube a 52, sí entran nuevos vendedores. Y así sucesivamente en este mundo ideal, el mundo hermoso de la competencia perfecta, ojalá funcionara todo así, lo cual no significa que no sirva, ¿no? Hasta que se vacía el mercado, no genera ningún tipo de desequilibrio y ahí yo tengo el resultado final que es el equilibrio. Acá en términos de los datos
Otra vez un ejemplo que solamente les armé para explicar, que lo tengo, que lo explico con más espacio y con más detalle en Economía 1, simplemente un repaso. Ahí tienen los datos, fíjense que se vacía el mercado, 51 unidades a 60, ni por arriba ni por abajo hay desequilibrios de excesos de oferta y de demanda que generan que los precios suban. Y ahí queda la típica, siempre dice, más oferta que demanda, el precio tendría a bajar con competencia con el. Y cuando hay más demanda que oferta, el precio tiende a subir. Después, si un mercado no es competitivo, y son las cuestiones que nosotros consumimos, no funciona tan perfecto como esto, pero esas señales de mayor demanda, mayor oferta, sí dan justamente esto que dije recién, señales a los vendedores y a los compradores, y algo de esto hay presiones para los precios para que suban o bajan. Entonces, el economista que te dice esto funciona así, oferta y demanda, en todo lugar, en todo momento del mundo, y está así de perfecto, no es tan así, hay que analizar mercado por mercado, y es mucho más difícil, mucho más largo. Y el que te dice que no sirve para nada esto porque no funciona así, pero tampoco es cierto, digamos, porque la oferta y la demanda estamos en una economía de mercado, y la oferta y la demanda van dando señales a productores y vendedores en donde va a estar el precio más óptimo, que sería el precio de equilibrio. Cuando uno lo ve en la teoría de la facultad, calcula algo tan perfecto como 50, ¿verdad? Ahí lo calculás, lo buscás, lo igualás. Después no es tan perfecto así, pero tiende por ahí el equilibrio, ¿sí? O sea que hay una presión donde hay un lugar donde acomoda los que quieren comprar y los que quieren. ¿Sí? O sea, otra vez es un repaso rápido, digamos, de lo que es oferta, demanda y equilibrio para tener un pantallazo de esto. Mírenlo después con el capítulo 2 del libro, digamos, si lo vuelvan un poco a lo de Economía 1, digamos, si les quieren ver con más detalle. Ahora vamos con elasticidades, a ver cómo estamos, a ver, paso lo del control del precio, me parece que voy a elasticidad. A ver, espérenme, igual, ahí voy, espérenme, que va a salir, a ver, ahí voy, ahí está. ¿Alguna duda, consulta? Se entiende que estamos repasando, sí, que no es nada, no estamos explicando el tema de esa velocidad, digamos, otra vez. En Economía 1 es demanda, oferta un día, equilibrio otro día, yo por lo menos lo explico así en la cátedra, en términos de después, cuando vos partís del equilibrio, ¿qué se trabaja en Economía 1? Partís del equilibrio y después movés, por ejemplo, ingreso del consumidor. Entonces vos decís, sube el ingreso del consumidor. ¿Qué pasaba con la curva? Se va para la derecha, ¿no? Si el bien es normal, ¿no? El bien es normal, ingreso del consumidor. Pero cuando vos estás en equilibrio, ya tenés las curvas juntas, ¿qué va a pasar? Cuando la demanda se va para la derecha, a vos lo que te genera, dado que la oferta está estable, es que sube el precio. ¿Sí? A vos te genera un equilibrio más alto en el mercado. Una cantidad mayor, como ya vimos, pero también a un precio mayor. ¿Por qué? Porque vos estás en equilibrio. Estás en ese que yo les planteé 51 cantidad, precio 60. ¿Qué te quiere mostrar ese modelo así con un gráfico simplificado? Te está diciendo, estás en equilibrio, viene una cosa exógena. Sube el ingreso del consumidor. Qué lindo, ¿no? Hola. Sube el ingreso, sube nuestro ingreso. Estoy analizando el mercado un bien normal, la primera marca de algo que les guste consumir, para hacerlo simplificado. ¿Qué pasaría entonces con eso? Sube la demanda. Como la oferta no sube en este momento, porque el modelo me dice me impacta en una variable de la demanda, no de la oferta. No cambian en este instante ni los costos, ni la cantidad de oferta, ni la tecnología. O sea, el oferente no mueve nada. Entonces la curva queda igual, la de oferta. Pero la de demanda sí, porque el ingreso del consumidor subió y el bien es normal. Entonces yo muevo la curva de demanda a la derecha. Cuando yo lo muevo a la derecha, ya ahora dibujo una curva a la derecha y ahí cuando encuentro el nuevo equilibrio es a un precio más alto. ¿Sí? ¿Por qué es un precio más alto? Porque me desequilibró el mercado esa variable exógena que generó que el ingreso al consumidor aumente, entonces fuimos todos a demandar más bienes que todavía no se produjeron porque la oferta queda igual y eso lleva un tiempo, y entonces hubo una presión de demanda por arriba de la oferta en un mercado que ya estaba equilibrado. Ese desequilibrio me genera un exceso de demanda, entonces sube el precio. ¿Sí? Entonces digo, después se practicaba moviéndose desde el equilibrio, digamos, con todas esas variables como ejercicio, digamos, baja costo, sube ingreso, como para plantear desde el equilibrio, ¿no?
Más allá de que falta elasticidades, espérenme que no se los quiero dejar en el aire así, lo que les quise mostrar recién es esto, ¿no? Yo les decía algo así, ¿no? O sea, tenemos oferta, tenemos demanda, ¿sí? Como explicamos recién, venía desde el equilibrio, y entonces, después los ejercicios, ¿no? Para poder cerrar la idea es, cambia una variable de la oferta, cambia una de la demanda. Pueden cambiar una de cada una, pero, digamos, es para complicar la vida, digamos. Y después el libro les hace un ejemplito cuando lo vayan leyendo. Vamos a suponer una. Vamos a hacer otra, que no es la que dije recién. Yo digo, sube el precio sustituto. A ver, así, no hablo yo solo, digamos. Yo les digo, sube el precio sustituto. ¿En dónde está el precio sustituto? ¿En la curva de demanda o en la curva de oferta? Demanda. Demanda. Excelente, en demanda. Entonces, ¿qué me quiere hacer esto? Porque yo le doy una mano con esto, porque es muy rígido el modelo, la manera de llegar. Lo que me quiere decir es, la oferta, el vendedor, no tiene ningún dato nuevo, o sea que no va a mover nada en este momento. De momento 1. Estamos analizando, vieron que en economía se hace esto de momento 0, momento 1, momento 1. Entonces estamos partiendo del momento A acá, equilibrio, y vamos con un impacto de un cambio de una variable. Como precio sustituto está en la función de demanda, por lo tanto es la curva de demanda, ya sé que la oferta no tiene impacto. ¿Qué da? O sea, el oferente no va a cambiar su decisión en este momento que voy a analizar. Ustedes me dijeron muy bien, ¿qué me hace? ¿Qué me pasa? No es un muñequito, es de escudo de demanda. ¿Qué pasa con la cantidad demandada cuando subía precio sustituto? Parece que lo repasamos rápido, vamos, toda velocidad. Sube. ¿No? Excelente, sube. Muy bien, ¿no? Sube. ¿Cómo se representa la suba de la demanda cuando acá está 0, 0 y acá está 0, 0? Acá el eje obviamente acá sube precio y acá sube. ¿Para Se dónde va? desplaza a la derecha. Genial, excelente, bien, una maravilla. Lo hacemos, dibujamos. Va a la derecha. ¿Sí? Esto porque dijimos que sube, cuando sube, algo que sube y partir de acá, va para la derecha. ¿Sí? Como esta conclusión yo ya la tengo, lo muevo a la derecha. Ahora te dicen, acá hay un mecanismo de mercado que va a haber exceso de demanda, por lo tanto va a haber un desequilibrio, ¿no? Porque estábamos en equilibrio. ¿Esto qué genera? Que nos ponemos en el punto B. ¿Qué pasa en el punto B? ¿Por qué hay más cantidad demandada? Bueno, porque subió el precio de una competencia, mis consumidores se me vinieron a mi mercado, aumentó la demanda, con la oferta igual, porque la oferta no cambió. Entonces está habiendo un exceso de demanda, hay consumidores en exceso, porque antes estaba en equilibrio. Por lo tanto, lo que me genera, ¿por qué aumenta la cantidad demandada en el equilibrio? Bueno, porque al haber más demandantes, va a haber más cantidad que se demanda. Y para que se genere un nuevo equilibrio, tiene que haber un precio más alto, porque ahora hay una demanda que supera a la oferta. Entonces, este era precio de equilibrio A, y esto era precio de equilibrio B. Entonces, cada variable después siempre se explica demanda por separado, oferta por separado, después se junta en el equilibrio y después cada una de las variables genera esto. La idea sería, lo que plantea esto es entender esto, ¿no? Simplemente hay un equilibrio cuando un mercado competitivo y bueno, cuando cambia una variable, sea de la demanda o de la oferta, uno desplaza una de las curvas y ahí termina llegando a una conclusión de que el precio o la cantidad subió bajo. ¿Sí? Siempre tiene que tener sentido microeconómico. Lo que te está dejando es un concepto microeconómico. Cualquier cuestión que haga subir la demanda, uno la dibuja generando la curva de demanda a la derecha. Si hay exceso de demanda, ustedes, lo que tiene que tener sentido económico es que suba el precio. Porque si ustedes lo dibujaran al revés y viene para acá, ustedes dicen, hay más consumidores que quieren comprar, mucha demanda y el precio baja, no tiene sentido económico, porque si está un precio y todos vamos a comprar y el precio baja, vamos más a comprar y se acaba. Hay escasez, no tiene sentido económico. Lo que equilibra el mercado es que ante un exceso de demanda, el precio tienda a subir. Estamos diciendo que no pase siempre en todo el mercado, sino para entender la lógica de la teoría. Entonces, por la contraria, uno puede pensar de que sí tiene sentido, que un exceso de demanda tiene que hacer subir. Si cae la
debería bajar. ¿Por qué? Porque estás en equilibrio, se van consumidores que no quieren comprar ahora por algún motivo el producto. El motivo puede ser que baja el ingreso y el bien es normal, que baja un precio sustituto, entonces los consumidores se van para allá, ¿no? Todas las variables, como dijimos, cualquiera de esas me hace la curva a la izquierda. ¿Por qué me hace bajar el precio? Porque si estoy en equilibrio y se me van consumidores, es como que hay exceso de oferta, ¿no? Ahora sobran productos, porque estabas en equilibrio y los consumidores, por algún motivo, y los motivos son esas variables que vimos, ¿no? Que cambian, se van, entonces la curva de demanda se iría a la izquierda, lo contrario que vimos recién, y baja el precio. ¿Por qué? Porque ahora se fueron consumidores y los vendedores tienen la misma mercadería en oferta. Entonces hay un exceso de oferta, va a presionar a bajar. ¿Sí? Y después, mirándolo del lado de la oferta, otra vez, si lo razonamos con el sentido económico, va a tener sentido en ese dibujo. Si hay algo que me hace subir la oferta, por ejemplo, la baja de un costo productivo, va a haber más oferta que demanda. Por lo tanto, la curva de oferta se dibuja a la derecha. Curva de oferta se va a la derecha. Entonces, el precio me va a tender a bajar. Bueno, si hay exceso de producción, por ejemplo, en un mercado mundial, cuando dicen en alimentos, y eso nos dicen, o cuando la OPEP, que es un cártel que llamamos, pone más oferta, más petróleo, más oferta de mercado, el precio tiende a bajar. Entonces, lo que me quiere decir, cualquier cosa que me haga subir la oferta en un mercado en equilibrio, me tiene que tender, al haber más oferta que demanda, tender a bajar el precio, para poder encontrar el equilibrio. Y si hay algo que me destruye oferta, por ejemplo, una gran sequía mundial, entonces baja las millones de toneladas que hacen de trigo, dice, ahora el precio es más alto. O sube el petróleo porque la OPEP manda menos barriles de petróleo al mercado. ¿Por qué sube cuando hay escasez? Porque restringen la oferta, estando en equilibrio, entonces es como que hay exceso de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas en equilibrio, ahora hay menos producto que se manda al mercado, entonces está faltando, está siendo escaso. Bueno, en economía cuando dicen algo más escaso, para poder estar más equilibrado, el precio tiende a subir. ¿Sí? Entonces se entiende que esa es un poco la idea del repaso, digamos. Después es lineal, digamos, cada variable una te hace subir a la derecha, una a la izquierda, y ahí llegas a la conclusión. No funcionan así perfecto la mayoría de los mercados, por eso vamos a ir levantando todos estos supuestos mucho más en la segunda parte con los mercados, ¿no? Pero no es que no sirve. Por esto que les conté, razónenlo por la contraria. Sí, piensen esto, vamos a hacer el ejemplo de oferta que les dije recién. Si en un momento la organización de exportadores de petróleo dicen bajo la oferta, suponiendo que es un mercado competitivo, no es un mercado porque es un cártel, se llama, pero para poder entender la lógica de oferta y demás. Si restringen oferta, hay escasez de algo. Hay escasez de algo, ¿qué tendría que pasar? Subir el precio para poder equilibrar el mercado, para que se vayan lamentablemente algunos demandantes, porque si no, no funcionaría esto. ¿Por qué no funcionaría? Piénsenlo por la contraria. Si baja el precio, si baja la oferta y el precio en vez de subir tiende a bajar, ¿sí? Se entiende que tiene sentido microeconómico esto más allá de que no sea así tan perfecto. Entonces, por eso, después cuando uno habla siempre dice un exceso de demanda en un mercado presiona a subir el precio, un exceso de oferta baja y lo contrario, ¿sí? Entonces se explica con la curva de oferta-demanda en el mundo ideal de la competencia perfecta, que no es tan así, después se sigue analizando mucho en microeconomía, pero tampoco lo contrario, no es que no sirve para nada, no es que porque yo piense que algo no sirve. La oferta y la demanda da señales en todo tipo de mercados en una economía en la que vivimos, ¿no? Una economía de mercado. Entonces, eso sirve para entenderlo de esa forma. No con esa linealidad, pero sí. Bueno, después no se preocupen, digamos, modelo económico, después, por eso vamos a ir trabajando más tranquilos con teoría del consumidor, teoría de la producción, pero todo va a ser así, con un gráfico, una curva, un modelo, porque lo explica así con supuestos. Siempre no se preocupen, después la idea es ir entendiendo lo conceptual y lo más relevante. También van a ir trabajando algunas prácticas con Mariano y esas cosas. ¿Qué me queda? No da esto lo vamos a reajustar para el cuatrimestre que viene, no sé si les sirve ahora que les diga esto, pero digo, esta está buena es muy larga, ¿no? Queda muy larga, digamos, siempre se repasa con elasticidad, que es muy importante, pero no, la verdad que no vamos a llegar ni a empezar, digamos, con elasticidad. Entonces, bueno, ahora le planteo a Mariano que les haga un buen repaso el jueves de elasticidad, ¿sí? Por lo menos que vayan con ese repaso importante y la parte de un poco de análisis, pero que remarque mucho las elasticidades. La elasticidad es importante,
solamente acordarse, como habíamos hablado en la primera clase, para qué sirve la elasticidad precio de la demanda, para qué sirve la elasticidad ingreso de la demanda, para qué sirve la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Sí? Un poco tiene que ver con lo que hablamos recién de la curva de demanda, ¿no? La elasticidad precio te dice si el bien responde elásticamente, inelásticamente, cómo va cambiando sus proporciones, y la cruzada te sirve para ver si el precio, los cruzados se complementan o se sustituyen. Y el ingreso, la elasticidad de ingreso, te plantea para clasificar los bienes si son normales o inferiores. Es simplemente pegarle un repaso de elasticidades para poder después utilizarlo en teoría del consumidor cuando ya la segunda clase de teoría del consumidor analicemos movimientos de ingresos y de precios cuando el consumidor está tomando decisiones óptimas, digamos. Pero no se preocupen, le digo a Mariano, mírenlo de todos modos en el capítulo 2, digamos, para hacer un pequeño repaso. Les puede servir mucho también buscar de economía 1, oferta, demanda, lo que vieron conmigo hoy, equilibrio, y elasticidades como para poder cerrar esta semana, que vieron que es importante repasar muy bien todas las micro que vimos en economía 1. Así que no se preocupen, vayan con tranquilidad, vayan viéndolo, repásenlo del capítulo 2 de acá, miren, lean el 1 también, que es importante que vean un pantallazo de lo que es la micro, la macro, la economía positiva y la negativa. Después que dice precio, índice de precio, eso no es relevante. Vayan a oferta, demanda, que está en el capítulo 2, equilibrio y las elasticidades. Habla algo de precio máximo también, que ahí algo hay que comentar, y después esa es la primera parte que tenemos que... Pero sigan con tranquilidad, no se preocupen, hoy fue un repaso, no explicamos este tema así a esa velocidad, si les costó un poco más, vayan a verlo, otra vez les doy una mano con eso, es un repaso de economía 1, lo deberían haber visto de economía 1, si tuvieron más o menos, digamos, como decimos, nuestra querida UBA es una ciudad, un mundo, así que, no sé, la cátedra ni el profesor en economía 1 en Avellaneda somos 58, creo, entre las 3 cátedras más. Entonces, la verdad que no sé cómo lo vieron, digamos, pero vayan a repasarlo, mírenlo. No se preocupen que esta semana estamos en eso, estamos en economía 1 todavía, con Mariano el jueves, también pregúntenle todo lo que necesiten como para repasar bien. Y no se preocupen también que el lunes que viene, antes de teoría del consumidor, volvemos con esto un poquito si necesitan, ¿sí? Así que vamos trabajando con tranquilidad, así no se preocupen. Juan, una consulta. Quería preguntarte si ya había podido subir el cronograma o todavía no. No, hoy a la tarde se lo subo. Hoy a la tarde ya se lo subo y le subo la presentación que utilizamos recién, ¿sí? Va a tener elasticidades que no llegamos a terminarlo, pero no se preocupen que con Mariano el jueves ven bien elasticidades y cualquier cosa conmigo el lunes que viene un ratito lo charlamos. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sí? Sí, te hago una pregunta. A mí me asignaron tarde las materias, me enteré este finde, por esta es mi primer clase, yo no puedo asistir el anterior. No sé si es necesario que te mande un mail con mis datos, no sé si tendrás una lista de alumnos o no es necesario. No te preocupes, Sofía, si a vos te apareció que estabas en esta cátedra, a mí en mi ECOM, el mismo que tienen ustedes, pero yo tengo una solapa de cuando era alumno y tengo ahí todo las materias que iba probando y tengo otra que dice docentes y ahí me aparece el listado de cada una de ustedes, no te preocupes, con tu documento. Dale, con gracias, tu registro, todo. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? Consulta, otra vez, tranquila, no se preocupe, vamos avanzando, esto recién es economía de primer tramo, hay que repasarlo y vamos a ir avanzando, ¿sí? Vayan metiendo el ritmo de a poquito. Sí, ¿Podrías repetir las variables exógenas de la demanda, por favor? Sí, la única endógena es el precio del propio bien. Las exógenas son las otras 5. Precio sustituto, precio complementario, ingreso del consumidor, gustos o preferencias, o sea, es una de esas, gustos o preferencias, y cantidad de consumidores o tamaño de mercado. Listo, gracias. A ver, espérenme que... Profe, yo tenía una consulta de los materiales que íbamos a usar para la cursada. Yo tampoco estuve en la primera clase, me asignaron tarde también. Sí, en la parte de materiales, bibliografía, en la parte de teoría les subí el libro que vamos a usar. Ahí tenemos un libro entero ya, por suerte ahora en la virtualidad ya tengo un libro todo ahí listo. Es un libro muy extenso que vamos a usar partes obviamente. Y el material práctico, con Mariano el jueves,
él les va a plantear cuándo se los va subiendo. Pero siempre se los sube también en materiales, parte práctica, pero eso él les va a ir subiendo a medida que les va dando las clases. Ahí tenemos dos porque profesores, entonces no estoy enterada todo recién. vamos a estar con Mariano nada más. Van a estar con Mariano y conmigo porque éramos 3, pero la profe que figura como Piñeiro adjunta ya le salió la jubilación, así que la idea es que yo estoy a cargo, digamos, de este cuatrimestre y supongo que más y seguiré de micro. Así que somos 2. Se perdieron a Mónica, perdieron bastante, digamos, porque Mónica es una genia, pero bueno, digo, es así, ¿no? En algún momento. Así que después comentan a ver qué pasó conmigo. Así que cuando termine el cuatrimestre estamos 2. O sea, vamos a hacer conmigo la teoría y con Mariano la práctica. Y lo que vemos por clase lo van a subir hoy, supongo, lo del cronograma o cuando pueda, ¿no? Sí, yo igual me gusta subirle el mismo día, sí. Trataba de hacer lo más ordenado posible. Así que ahora en la tarde les paso cronograma, ya claro ahí que vamos viendo cada clase con los capítulos del libro, así pueden ir viéndolo. Y saben también cuando tienen práctica y cuando tienen teoría. Y la presentación que usamos, saben que el libro de bibliografía ya lo tienen en la parte de materiales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. gracias. Chao. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Camila, ahí me preguntaste que no te respondí. Sí, pero no nada complejo en términos de derivadas y eso, aunque pueden tener con Mariano, no sé cómo si él les da algo de práctica con derivadas, pero a mí lo único que me importa de las elasticidades es ver el hecho de que, por ejemplo, la precio de si, sube 20% un bien y si baja 40% se clasifica como elástico, responde en mayor proporción, o sea, cálculos así de porcentajes y comparaciones, ¿sí? Eso es lo más importante para poder clasificar a los bienes, elásticos, inelásticos, unitarios, o si son complementarios y sustitutos con la cruzada, y si son normales, ¿sí? Pero después cualquier cosa, si hay algún cálculo de sacar una elasticidad y calcularlo matemáticamente, eso se los da Mariano o no, pero yo conmigo que sepan claro la teoría de las elasticidades, ¿sí? No, saber las relaciones. Claro, cuando sube el precio, cuánto baja la demanda y cómo lo clasificas en la precio. Cuando sube el precio de un bien relacionado en el mercado, ¿cómo lo clasificas al bien? ¿Complementario, sustituto o independiente? Y en la elasticidad de ingreso, si cambia el ingreso del consumidor, ¿qué pasa con el bien? ¿Cómo lo clasifican? ¿Normal o inferior? Si es normal, necesario o de lujo, pero tener claro cómo son las relaciones entre el cambia precio de otro bien o ingreso y cómo repercute en mi demanda. Eso es muy importante porque eso es lo teórico que vamos a utilizar. Más allá después de si con Mariano calculan algo, que después eso les tomará a él para una parte de la nota, ¿sí? Pero conmigo no, lo teórico. ¿No? Bueno, profe, muchas gracias entonces. Gracias a vos, Camila, gracias, y nos estamos viendo el lunes que viene conmigo. Hablamos cualquier cosa que necesiten. Dale, nos vemos.